buenas noches, amigos. Comenzamos otra semana más, como es de costumbre, con la emisión de nuestro Cultura Verdadera, donde un día tendremos un capítulo sumamente llamativo, especial para todo chileno. Como no, entonces va a ser importante como dentro de la estructuración de nuestra identidad cultural. Me refiero a los lugares turísticos más llamativos, más destacados a lo largo de Chile, también en el mismo territorio insular. Para eso, gente experta en lo que significa nuestra tierra, sus distintas fiestas, celebraciones, su gente, su topografía, en fin, son muchos los aspectos que vamos a analizar. Quiero partir dándole las gracias, sobre todo porque es un esfuerzo gigante, porque viene recién llegando del aeropuerto la subsecretaria de Turismo, geógrafa de la Pontificia Universidad Católica, máster in Urban, Javiera Montes. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias. También una que ya es prácticamente una amiga de la casa, así la sentimos nosotros y esperamos que también lo sienta ella. Sí, profesora de castellano, titulada en la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en lingüística hispánica, me refiero a Guillermina Guzmán. Gracias, Guillermina, por estar otra vez en nuestro programa. Ahora me paso a los varones para darle la bienvenida. Primero a quien se encuentra acá a mi izquierda, director del Instituto Profesional con 12 años de experiencia en el desarrollo de estudios vinculados a evaluación ambiental de proyectos, turismo sustentable y gestión de áreas protegidas. Miguel García, director del Instituto de Patrimonio Turístico. Muchas gracias, Miguel. Y también otro experto en lo que pasa con nuestro país, el profesor de Historia y Geografía. Su área de interés principal es la historia ecológica de Chile, empeñado en reconocer las formas, medios y motivos de los procesos de transformación, deterioro ambiental, entre muchos otros pergaminos que ya vamos a ir enumerando. Fernando Ramírez, subdirector del Departamento de Ciencias Históricas de la Universidad de Chile. Muchas gracias a todos por estar en nuestro programa. Vamos a hacer un viaje figurativo, donde no hay que meterse la mano en el bolsillo para conocer los distintos lados de nuestro país. O tú que estás en estos momentos buscando dónde ir de vacaciones, bueno, esto puede funcionar como una buena guía para aquello. Vamos a ver una nota introductoria. ¿Por qué estos lugares forman parte de nuestra identidad cultural? Cordillera de los Andes, madre yacente y madre que anda, que de niños nos enloquece y hace morir cuando nos falta. Este es un extracto del poema Cordillera, de Gabriela Mistral, un fiel reflejo de la importancia de ese macizo de tierra llamado Antártandes, en el extremo antártico, pero reconocido por todos como la columna vertebral de un loco territorio que destaca por la variedad de paisajes, por lo irregular de sus tierras, por la singularidad de costumbres y culturas que conviven en un mismo país, por la calidez de su gente, por esa picardía innata que aflora en los momentos más insospechados, porque nos faltan días para celebrar las fiestas patrias y sacamos la casa por la ventana entre chicha, terremotos, empanadas y asados. Porque Chile es historia que a veces duele. También es emoción cuando nos unimos por triunfos deportivos o nos conmovemos ante la solidaridad de todo un pueblo que se une para apoyar al más desvalido. Eso y mucho más forman parte de esta sorprendente, larga y angosta franja de tierra, ubicada en el fin del mundo. Y para explotar todo lo anterior, es que hace unos días, desde el Ministerio de Economía, destacaron que para este 2015 habrá un incremento en la inyección de recursos destinados a la promoción internacional del país, la que llegará a los 8.000 millones, siendo esta una gran noticia para el turismo interno. Sin duda basta con mirar a nuestro alrededor, en cualquier rincón del país donde nos encontremos, para darnos cuenta del potencial que tiene Chile. Cordillera, mar, desierto y territorio antártico. Una amplia variedad de paisajes que cautiva a quienes nos visitan. Torres del Paine, Valparaíso, it's very beautiful. Yes, so far we only know Santiago, but we're going to Patagonia tomorrow, and then to the Atacama Desert. We love Chile, and we've been here in Argentina, and that's a good thing, isn't it? I really enjoy temperate South America. Según cifras de gobierno, 3.600.000 turistas extranjeros visitaron Chile durante el 2014, un aumento del 2,4%. ¿Cuáles son los destinos favoritos de quienes nos visitan? Mira, el primer destino en Chile, últimamente Atacama, desde hace varios años. Creo que el Dakar ha ayudado mucho a desarrollar el turismo en la zona. Bueno, Patagonia sería uno de los próximos destinos. Junto a Argentina, Chile tiene muchos atractivos que hace que la gente viene de lejos hasta Chile. Claramente existe una oferta turística establecida por los puntos del país más conocidos, pero hay algunas con alma aventurera que les basta con su mochila de campamento para salir a recorrer y buscar nuevos paisajes. Bueno, yo recomiendo el río Maule,
subir hasta la Laguna del Maule es una aventura maravillosa. No hay infraestructura hotelera alguna allá arriba, de manera que la única forma es aventurarse con carpas. Hay una zona que se llama la Cuesta de los Cóndores, que para mí es uno de los lugares más bellos de todo Chile central. Remontar el Valle del Huasco hasta donde nace el río Huasco, o la desembocadura del Huasco, donde están los humedales, donde llegan las aves, y los humedales del desierto tienen la gracia que, como hay solo desierto, la fauna se concentra en ese lugar, no tiene que ir muy lejos para ver las especies. Así como se reconoce a Chile en el extranjero por la belleza de sus paisajes, hay ciertas cosas que están pendientes. Como chilenos tenemos una tarea para la casa. ¿Usted sabe lo que significa un patrimonio de la humanidad? ¿Qué hay que hacer para respetar esto? En primer lugar, yo creo que las disposiciones de gobierno, fundamentalmente, respecto a la importancia que tiene la cultura, la importancia que tiene el patrimonio y la importancia que tiene la conservación de estos bienes, es fundamental. En Chile, por ejemplo, el Parque Nacional de Rapa Nui, Iglesias de Chiloé, Barrio Histórico de Valparaíso, Ciudad Minera de Sehuel y las oficinas salitreras de Humberstone y Santa Laura han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Por eso, como chilenos, tenemos una gran responsabilidad en cuidar y mantener lo que es de todos. Pero detrás de estas verdaderas maravillas del mundo, hay mucho más que posar para una linda fotografía. En cada rincón hay una historia que contar. Hay un porqué, un cuándo y un cómo de la infraestructura o conocimiento de cada región que hablan de nuestra identidad. Por eso esta noche, en Cultura Verdadera, los invitamos a viajar y acompañarnos a un recorrido por la cultura chilena a través de sus atractivos turísticos. De lo que pasa con el turismo en nuestro país, lo demás lo vamos a poner sobre la mesa en el Cultura Verdadera. Subsecretario, quiero partir preguntándole a usted si considera que finalmente una de las grandes ventajas o de las grandes virtudes de nuestro turismo es precisamente la geografía del país, el hecho de encontrarnos con un desierto árido en el norte, con lo maravilloso que es Magallanes, con nuestro territorio insular. Sí, efectivamente eso hace que el turismo, que Chile sea muy atractivo como país. No existe ningún otro lugar en el mundo que tenga esta diversidad de geografía, de paisaje. Y en torno a esto se va generando una cultura, una tradición, se generan alimentos distintos. Tenemos pueblos originarios del norte que son muy distintos a los pueblos originarios del sur. Entonces, toda esa diversidad nos permite vivir experiencias distintas. Yo digo que en cada destino de cada región podemos vivir una nueva experiencia, así que los chilenos no nos podemos cansar nunca de pensar que somos dueños de conocer nuestro país. Vayamos parte por parte. Quiero comenzar con San Pedro de Atacama. Salía ahí a la nota que es uno de los focos de principal atracción para los turistas. En ese sentido, Miguel, ¿por qué consideras tú que San Pedro de Atacama tiene ganada esa fama internacional de ser un lugar atractivo desde el punto de vista turístico? O sea, San Pedro tiene una gran característica, una gran condición, que es que concentra una cantidad de atractivos que para la industria turística en un espacio no tan extenso permite al visitante vivir una experiencia de gran nivel. O sea, desde los geysers del Tatio, ¿cierto?, por el norte, que pertenecen al Alto Loa, la verdad, hasta, ¿cierto?, las lagunas de Miscanti y Meñique por el sur. Tienes entre esos dos grandes hitos, ¿cierto?, del paisaje, una serie de elementos que pasa por culturas tradicionales, por elementos de la construcción, ¿cierto?, colonial, iglesia, pero también por Pucará, ¿cierto?, también por paisajes digamos, que concentra fauna, y eso permite, ¿cierto?, en el caso de los flamencos, permite al visitante en 4 o 5 días, o 3 días incluso, tener una experiencia maravillosa con el altiplano. Veamos un video que nos va a trasladar precisamente ahí a esa maravillosa zona de San Pedro de Atacama y, como bien decía Miguel, alrededores también, que son sumamente potentes. Su riqueza cultural, sus fiestas, sus celebridades, su forma de entender la religión. En esta nota y posteriormente lo hablamos. Ubicada en la provincia del Loa, región de Antofagasta, San Pedro de Atacama es uno de los parajes preferidos por los turistas. La magia de este lugar no está solo en sus hermosos paisajes, sino también en la riqueza de su cultura. Los atacameños se constituyeron como el pueblo originario de esta zona. Ellos privilegiaron las quebradas del desierto y se establecieron de esta forma en el río Loa. San Pedro es conocido por ser la capital arqueológica del país. Es así como en la aldea de Tulor se encuentra el vestigio habitacional más antiguo de la zona, ubicado a solo 10 kilómetros del pueblo, y su origen data entre el 800 a.C. y 500 a.C.
y su origen data entre el 800 y 500 a.C. La mayoría de las edificaciones antiguas están a cargo de las comunidades indígenas. La historia de nuestro país también se escribió en estos áridos terrenos, ya que la Guerra del Pacífico tuvo entre sus variados escenarios la Batalla de Calama en 1879, donde las tropas chilenas se tomaron la plaza principal. También es el escenario de una fiesta religiosa nacional. Cada 24 de junio, San Pedro de Atacama se llena de devotos de su patrono, celebrando la fiesta de San Pedro y San Pablo, la que se extiende por 5 días. Al cierre de la festividad se realiza una liturgia en la iglesia principal y después una procesión con la imagen de San Pedro, rito que es acompañado de coloridos y entusiastas bailes. Cerca de 100.000 personas, entre ellos numerosos extranjeros y chilenos, llegan cada año a visitar los atractivos turísticos más conocidos de la zona, como el Valle de la Muerte, el que recorre la Cordillera de la Sal, y esculturas naturales. El Valle de la Luna, que debe su nombre por su parecido con la superficie lunar. Geyser del Tatio es un parque geotérmico ubicado a 4.200 metros de altura, donde su principal atractivo son las fumarolas, que comienzan su actividad a tempranas horas de la mañana. Salar de Atacama, siendo el tercero mayor del mundo por su dimensión. Lagunas altiplánicas de Miscanti y Miñique, que destacan por la hermosura de su entorno. Son solo algunos de los paisajes y paseos que ofrece esta parte del desierto, la cual no debemos dejar de visitar. Para entender a San Pedro de Atacama hay que entender también no solamente lo bonito de todos sus lugares turísticos, sino también su gente, la forma en la que vive la religión, la forma en la que celebran, la forma en la que viven sus duelos. ¿Cómo siente usted que se mezclan esos dos mundos? Mira, indudablemente es todo un tema que pasa por lo que es identidad y lo que tiene que ver con lo que es cultura. Entonces, de alguna forma, todo lo que es el hacer diario, los oficios a los cuales se van dedicando, todo lo que es el tipo de alimentación, todo lo que son los rituales de nacimientos, de muertes, ¿no es cierto?, de matrimonios, todo de alguna manera tiene que formar un contexto y que da esa identidad y que está bajo el prisma de lo que es el entorno geográfico en el cual se vive. Porque queramos o no, el hecho de tener un clima de una determinada envergadura influye en cómo vivimos el día a día. El hecho de estar rodeados de cerros o no cerros, el hecho de estar rodeados de tal tipo de flora, de fauna, etcétera, influye en la cosmovisión que el hombre va haciendo. Fernando, si nos puedes ayudar a entender la formación histórica de San Pedro, ¿cuál es la mixtura que tiene finalmente esta ciudad y su pueblo, que también nos hace interesantes desde el punto de vista turístico? A ver, voy a hacer un enfoque tal vez distinto, digamos. El turismo es una industria, y tiene una gran industria, mediana industria y una pequeña industria. Sí. Y las industrias lo que hacen es que venden productos que los ponen en el mercado, digamos. Y cada sitio que en un momento tiene una gran afluencia de turistas es porque la industria lo ha puesto en un momento determinado, digamos, bajo ciertas características. Y San Pedro de Atacama, desde ese punto de vista, es hoy día un sitio de moda. O sea, hace 50 años, 40 años atrás, San Pedro de Atacama no tenía, a pesar de que tenía las mismas variables arqueológicas, antropológicas o geográficas, no tenía la misma presión de mercado que tiene hoy día, digamos. Entonces, lo que yo creo es que cuando se produce esa centralización como un lugar de interés de mercado, se le va haciendo un valor agregado, o sea, se le van agregando cosas. Ya, si bien es cierto, el padre Lepech muy tempranamente había hecho ahí trabajos de recuperación arqueológica. Que hoy están en el museo. Que están en el museo, lo que había hecho la profesora Barón, digamos, con el tema, digamos, de Tudor. Si bien es cierto, todo eso existía, ya no tenía una connotación turística propiamente tal, tenía una connotación más bien de carácter, diríamos, antropológico, arqueológico. Entonces, la pregunta es si efectivamente podemos encontrar una relación entre ese pasado tan lejano y la situación actual. Yo creo que no, digamos, yo creo que hay una ruptura en donde esta empresa, esta industria, con todas sus variedades, recordemos que hay hoteles pero carísimos en San Pedro de Atacama, al lado de un camping, ¿te fijas? O sea, a un lado me refiero a que no están más distantes de 2 o 3 kilómetros. Entonces, lo que yo necesito es no solamente tener el paisaje, sino que darle un valor agregado que haga más atractivo, digamos. Y entonces surge
una arquitectura reconstruida. ¿Te fijas? Donde el hotel, en donde el restaurante pone nombres de característica etnográfica, pone una serie de ambientaciones, digamos, que a veces para el turista desprevenido puede parecer que pasa coladito, pero no lo es, digamos. O sea, es cosa de contrastar fotografías antiguas para darse cuenta que una gran parte de lo que es hoy día esa avenida central de San Pedro de Atacama está fuertemente, digamos, transformado por la acción de la inversión, etcétera. Digamos, la misma gastronomía que se ofrece ahí muchas veces dista bastante, digamos, de lo que era el consumo, digamos, común. Para cerrarte un poco, la idea es que hay que tener cuidado en el sentido de que, si bien es cierto, se crea un centro turístico, ya la conexión real con la identidad local no siempre responde a una conexión histórica. Yo creo que en San Pedro de Atacama no existe. Ahí me quiero detener, Fernando, en esa conexión histórica, desde el punto de vista bélico también, desde el punto de vista de la Guerra del Pacífico, tiene una importancia fundamental San Pedro de Atacama. ¿Por qué? A ver, yo creo que en toda esa región del altiplano chileno, hace ya, bueno, desde que los 100 y tantos años que terminó la guerra, hay un proceso insistente de chilenización. Ya esos territorios, en verdad todo el altiplano, en verdad pertenece a una unidad primero geofísica y luego cultural, en donde de alguna manera se entremezclan ya grupos que venían desde Bolivia, desde el Perú y también de la parte norte de Chile, digamos. A partir de la Guerra del Pacífico, lo que se hace ahí es que se crea, por razones geopolíticas, digamos, fronteras, divisiones que corresponden a la visión, digamos, más occidental y no tanto indígena, y se empieza y se inicia un proceso tanto en Bolivia como en Perú como en Chile de nacionalización de esos lugares, digamos, y que tiene que ver con la incorporación de toponimia que son del centro, la incorporación de las festividades, por ejemplo, del centro se trasladan allá. Es evidente que en 1810 nada pasó en San Pedro de Atacama porque era parte de otra realidad. Sin embargo, se celebra el 18 de septiembre. Se hace un proceso, el profesor González, Premio Nacional, ha hablado de que habla de un proceso de chilenización forzada. Se ha ido forzando establecer soberanía mediante esa fecha, forzando una chilenización que tiene que ver no solamente con eso, tiene que ver con el aparato del Estado que se instala ahí, te fijas, tiene que ver con los símbolos que se instalan ahí, tiene que ver un poco con la presión que hace el Estado dominante, que en este caso Chile, sobre esa región. Y ahí es donde adquiere este valor que tú dices, este valor más bien geopolítico, digamos, de hacer una presencia que luego permite que el Estado, apropiado de esa idea, lo convierta en uno de los lugares o en uno de los circuitos más importantes desde el punto de vista turístico, digamos. Vamos a seguir viajando, vamos a irnos al Valle del Elqui, una zona pisquera también sumamente atractiva, cercana a La Serena. Veamos por favor qué es lo que pasa ahí con Valle del Elqui. Ubicada en la provincia del Loa, región de Antofagasta, San Pedro de Atacama es uno de los parajes preferidos por los turistas. La magia de este lugar no está solo en sus hermosos paisajes, sino también en la riqueza de su cultura. Los atacameños se constituyeron como el pueblo originario de esta zona. Ellos privilegiaron las quebradas del desierto y se establecieron de esta forma en el río Loa. San Pedro es conocido por ser la capital arqueológica del país. Es así como en la aldea de Tulor se encuentra el vestigio habitacional más antiguo de la zona, ubicado a solo San Pedro de Atacama. Ahora sí, vamos con lo que acontece en el Valle del Elqui para que podamos conversarlo después. Pasan las mejores familias. Pasan las mejores familias. De hecho, tuvimos problemas con el bus, nos subimos y nos dijeron que no teníamos que bajar, no pudimos llegar. Vamos a hablar del Valle del Elqui sin el video introductorio. Quiero partir contigo, Miguel. El Valle del Elqui tiene, creo yo, también una gran virtud desde el punto de vista de lo que significa en lo económico. Un universitario puede viajar a Valle del Elqui, disfrutarlo y pasarlo perfectamente bien. Sí, se ha caracterizado por ser un destino nacional, Valle del Elqui, hasta la fecha, sin perjuicio que tiene atractivos de gran valor asociados fundamentalmente a la astronomía, donde hoy día congrega
¿cierto?, desde el punto de vista de la actividad turística, demanda también internacional, porque se ha desarrollado un producto, como bien dice el profesor, ¿cierto?, un producto turístico, no solo la actividad científica, sino que una oferta especial para el turista, ya más de 6 observatorios turísticos dentro de la región. Yo no hablaría solo del Valle del Elqui, sino que de los valles, ¿cierto?, en la región de Coquimbo, que implican no solo el Elqui. Esto está, digamos, a una distancia además recorrible en bus desde Santiago, por lo tanto, en bus, en vehículo, congrega la demanda nacional y tiene la gran gracia de complementar la oferta de costa, ¿cierto?, de sol y playa, tradicional, familiar, ¿cierto?, del verano, esos días nublados, ¿cierto?, con el valle. Y el valle además ofrece, además de su peculiaridad desde el punto de vista del paisaje, ofrece otras cosas, ofrece la posibilidad de entender ciertas dinámicas de lo que llamamos el paisaje cultural, ¿cierto? Y nos permite entender cómo es la actividad pisquera hoy en día, nos permite entender cómo es la vida rural de los valles, ¿cierto?, transversales. Y esto tiene, por su data, además por su antigüedad, que podemos conversar, digamos, desde el punto de vista histórico, tiene un valor adicional. Son valles que tienen una especial antigüedad, ¿cierto?, en su poblamiento. Miguel, disculpa que te interrumpa porque siendo fiel a las imágenes que estamos mostrando, ya vamos a retomar el Valle del Elqui, pero me gustaría viajar antes a Villarrica, porque estábamos viendo imágenes ahí de la zona lacustre. Con Villarrica vamos a aprovechar de colgarnos también de otros pueblos y ciudades que están ahí en la 9ª región y que sin duda son un atractivo turístico. Yo crecí bañándome en esos lagos, ¿cómo no le voy a tener cariño? Veamos este video introductorio. Ubicadas en la 9ª región de la Araucanía, Villarrica, Pucón y Caburga por estos días se repletan de turistas que aprovechan el verano para visitar estas tierras. Fue en 1552 cuando los conquistadores españoles fundaron la ciudad de Villarrica, en ese entonces bautizada con el nombre de Santa María Magdalena de Villarrica. Tras la batalla de Tucapel, en donde se dio muerte a Pedro de Valdivia, se impulsó el primer gran levantamiento mapuche en manos del Toqui Lautaro. Los españoles dieron la orden de despoblar 7 ciudades del sur, entre ellas Villarrica, que fue ocupada y transformada en cenizas por los indígenas. Con los años, Villarrica pasó a ser un atractivo turístico importante en la década de los 80, junto a Pucón, conocida como la capital del turismo aventura. Sin importar la fecha, este sector siempre tiene algo que ofrecer a sus visitantes, ya sea esquí y termas en invierno, o en verano, rafting o canopy. El lago Caburga es otro atractivo. Sus 2 balnearios principales son Playa Blanca y Playa Negra, que deben su nombre al color de su arena. Pero el principal atractivo son los ojos del Caburga, con pozones de agua color azul eléctrico. La belleza y tranquilidad de esta zona ha hecho que importantes personalidades de la política tengan casas de descanso en este lugar. Por ejemplo, la actual mandataria Michelle Bachelet y el expresidente Sebastián Piñera. Y así como ellos, son varios los que privilegian esta zona del sur para recorrer sus atractivos naturales como Parque Nacional Huerquehue, Volcán Villarrica, Termas de Curarrehue. Estos son solo algunos ejemplos de las maravillas del sur. Subsecretaria, acá tenemos algo distinto a lo que pasa con muchos otros lugares. Hay ciertos puntos de Chile en los que uno dice tienes que ir en verano o tienes que ir en invierno porque así aprovechas de alguna u otra manera mejor la calidad de esa misma región. Pero en este caso puntual se disfruta en invierno, se disfruta en verano. Hay esquí, hay rafting. ¿Esa es una de las grandes virtudes de la 9ª región? No solo en la 9ª región, eso cada día se ha ido trabajando por los distintos destinos turísticos poder desestacionalizar la oferta. Así, porque con eso de tal forma que los pequeños emprendimientos, empresarios que se van desarrollando en torno al turismo permiten tener una continuidad de sus empleados. Siempre se apunta a eso. Pero efectivamente Villarrica, Pucón y así otros destinos del sur han logrado mezclar lo que es las termas, los centros de esquí con los lagos más asociados al verano. Y eso les permite tener esta posibilidad de continuidad del empleo, continuidad de los emprendimientos y ir avanzando más rápidamente como destino. Claramente tienen desafíos todavía el destino, pero han ido avanzando, además está el casino ahí, o sea, hay una diversidad de actividades a desarrollar. De hecho, con Miguel nos tocó en el tema de las termas, trabajando en algún minuto
Sí, ¿no? Sí, pues todas las termas. Efectivamente, ahí se hizo un trabajo con un club de termas en la región que es fuerte. El centro esquí, estamos trabajando ahora de qué manera podemos generar las condiciones para mejorar la oferta en el centro esquí, tanto para el verano como para el invierno, generando circuitos de caminata en el verano y visitas tanto al centro esquí como otras actividades de nieve que se puedan desarrollar en el sector. ¿Se vincula de manera óptima, Fernando, crees tú, lo que pasa en la zona lacustre desde el punto de vista de la industria turística con la historia mapuche fundamentalmente de la zona? ¿Está bien reivindicado lo que pasa con los mapuches en la novena región? Oh, qué pregunta, No solo por el turismo. Tendría que responder políticamente de forma correcta, digamos, pero... como somos incorrectos. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque las mismas actividades que menciona la subsecretaria, es decir, el esquí, el rafting, el casino, no son precisamente lugares de carácter popular desde el punto de vista de las vacaciones de la gran masa trabajadora, digamos. Muy por el contrario, digamos. Los precios son en Pucón. Cualquier chileno de clase media sabe que muchos de los precios son inalcanzables. Además que se van creando nichos para ciertos grupos sociales y Pucón, la gente popular le dice cuicón, van marcando y el marcar se va convirtiendo también en lugares con cierta segregación espontánea, digamos, pero existe, digamos. Por lo tanto, vuelvo a insistir que más allá que esta industria que busca tener nexos con ese público pueda poner un nombre de origen mapudungún en un hotel o en una calle, una actividad, en verdad yo creo que todo lo que hay en Pucón está muy alejado de lo que es la cultura mapuche. Quizás lo más cercano sea el mercado de Villarrica, que también está vinculado a una industria de la producción de la artesanía supuestamente de origen mapuche. Digamos. Ahora, eso pasa en todos los lados turísticos del mundo en general, claro. pero siento yo, siendo de la región, que falta un cariño especial, por ejemplo, en los nombres de alguna picay, de turno, de alguna comida. Por lo general se tiende incluso más a nombres en inglés, Guillermina. No sé si eso se puede considerar un error desde el punto de vista turístico. Obviamente que ahí hay una cuestión que nos juega en contra. Tanto en el norte, la zona, ¿no es cierto?, de San Pedro de Atacama, obviamente cuando se empieza a expandir esto de recibir turistas, ¿cuál es la lengua más común? Inglés. Claro. Y entonces empezamos a trasladar y vamos perdiendo la identidad del nombre, de la toponimia que es propia nuestra. En la zona que recién estábamos hablando, hay, por ejemplo, la localidad de Curarrehue. Y en Curarrehue todavía tú puedes encontrar una ruca, ¿no es cierto? Puedes encontrar lo que es la usanza del rigor, de cómo faenan un animal, de cuáles son, cómo preparan sus alimentos, etc. Pero ¿qué es lo que yo creo? En virtud precisamente de lo que hace la industria del turismo, cuidado con lo que está haciendo el etnoturismo, en términos de no invadir como que fuesen ellos elementos de jaula para que el turista venga a mirar y a sacar fotos. Claro. Hay algo que es una raíz, que es identidad, que debemos respetar. Y ahí de repente como que no hay márgenes, siento yo, y aprovechando que está la subsecretaria, creo que ese es un tema en donde la legislación no debe ser solamente un abanico de adorno. Debe haber claro para el turista y claro también para los residentes. Y las normas yo creo que están hechas para respetarse, no para violarse. Y entonces en un bien de todo un desarrollo sustentable que sea armonioso y que sirva para mostrar lo que Chile es y que sirva también para el respeto y la admiración del que viene a conocer. Sí. Hemos estado trabajando fuertemente en potenciar el turismo sustentable como un eje de desarrollo de la política pública, y esto significa no solamente trabajar en el ámbito del turismo, trabajar con disminución de residuos sólidos, manejo de la producción energética de los distintos establecimientos, sino que también cómo se vincula con las comunidades locales, cómo se respeta la identidad local, cómo se inserta un producto, un servicio turístico más grande, una empresa grande, una pequeña empresa, cómo conviven entre ellas, pero también cómo se relaciona con la comunidad. Ese es un desafío que tenemos. De hecho, trabajamos con un sello de sustentabilidad, y que la idea es ir creciendo cada vez más con esta apuesta de país, que tenemos que ir protegiendo
protegiendo las distintas actividades, como tú dices. Nuestro principal valor que tenemos como país, por un lado, es la biodiversidad que tenemos, pero también la identidad de nuestros pueblos y de cada uno de los territorios, no solamente asociado a la oferta con pertinencia indígena, sino que en general a la oferta cultural de nuestros territorios. Si no lo respetamos y hacemos no hacemos esta diferenciación de todos estos territorios que tenemos a lo largo del país, vamos perdiendo esta diferenciación que tenemos, que es la principal virtud que tenemos como país. Pues ahí tenemos el desafío, cómo hacemos una protección de lo identitario de cada uno de los territorios, y ese es un compromiso que hemos tomado nosotros como gobierno al desarrollar esta política de turismo sustentable. Ya que estamos hablando de los mapuches, vámonos a uno de los cerros que ha sido fundamental en la estructuración de su misma historia, me refiero al Ñelol. Disculpen la autorreferencia de nuevo, pero no puedo dejar de mandar un saludo grande porque yo nací en las faldas del Ñelol. Bueno, nací en un hospital, pero me fui a la falda del Ñelol, ahí en Pueblo Nuevo. ¿Por qué el Cerro Ñelol es importante y porque también es un foco turístico de nuestro país? En la siguiente nota. El Cerro Ñelol está ubicado en el radio urbano de Temuco, 9ª región de la Araucanía, provincia de Cautín. Pertenece a la cadena de cerros Ñelol-Huimpil. Antiguamente se le conocía como Parque Nacional de Turismo Cerro Ñelol, pero en 1987 pasó a ser llamado Monumento Natural Cerro Ñelol. Su altura oscila entre 115 y 335 metros sobre el nivel del mar, siendo así el punto más alto de la ciudad. Se puede apreciar su generosa flora y fauna de la selva valdiviana, además de guardar hitos tanto históricos como culturales de la ciudad. El cerro era utilizado por los mapuches por su tierra fértil junto al río, además de ser un centro de culto. En este cerro también se encuentra la patagua del armisticio, figura de madera que conmemora la realización de un parlamento realizado entre mapuches y chilenos en 1881. En ese entonces, los indígenas cedieron parte de sus tierras para que se construyera la ciudad de Temuco. Pero no fue hasta 1987 cuando el Ministerio de Bienes Nacionales reclasificó el Parque Nacional a la categoría de Monumento Natural. Para recorrer cada espacio del Cerro Ñelol hay 4 senderos que permiten admirar las variadas especies de flora y fauna que ahí conviven, como temu, peumo, avellano, boldo, araucaria, monitos del monte, zorrochilla, picaflor chileno, ranita de Darwin, entre otros. Un verdadero pulmón de naturaleza que aporta con su belleza y frondosidad en medio de la ciudad de Temuco. Un verdadero pulmón, sobre todo tomando en consideración la lamentable situación de contaminación que se vive específicamente en Temuco y que ahora se ha ido propagando a otras ciudades del sur. Una de las cosas que tenemos que nos avergüenzan a todos como chilenos. Miguel, quiero preguntarte, el Cerro Ñelol tiene un foco turístico sumamente importante, pero hay gente, por ejemplo, en las redes sociales, ya los voy a leer a todos, chiquillos, que dice que en general el turismo en Chile es muy caro, que subir el Cerro Ñelol, por ejemplo, puede ser eventualmente muy caro. ¿Cómo se puede arreglar eso? Bueno, eso está arreglado ya. Todas las áreas protegidas desde fecha próxima, si es que ya no tendrán valor en su ingreso. Ah, bueno. No, eso acaba de ser definido por la presidenta, lo cual es un gran avance desde el punto de vista de la sociabilización de estos espacios, ¿cierto? De estos espacios que son, o sea, cuando hablamos que son espacios patrimoniales, hablamos que las personas lo tienen que sentir. Claro. La comunidad tiene que sentir que es parte de su identidad. Y si tiene que pagar, se aleja bastante, ¿cierto?, de sentir lo propio. Entonces creo que el avance, ¿cierto?, de la gratuidad en estos espacios va a ser de una forma un paso adelante en también sentirlos más parte de nuestro propio patrimonio y identidad. En particular el Cerro Ñelol, ¿cierto?, que está enclavado, así como nuestro Cerro San Cristóbal, ¿cierto? La gran gracia del Ñelol es que es vegetación y fauna nativa. Hay que tener ojo porque, como tú bien decías, está siendo ahorcado por el desarrollo urbano, y las islas son muy complejas desde el punto de vista ecológico. Y él, una de las gracias, ¿cierto?, que tenía es que es parte de un corredor, ¿cierto?, que además limita con el río, que por lo tanto conecta la fauna. Esa conexión de fauna lo hace ser de una forma muy atractivo, ¿cierto?, para el turista, porque puedes ver ahí, al lado de la ciudad, como tú decías, ¿cierto?, como decía el video, el documental, puedes ver fauna que no puedes ver en otros lugares, sobre todo avifauna. Es muy difícil ver un monito del monte, ver ese tipo de cosas, pero sobre todo avifauna, ¿cierto?, que encuentra en este cerro el espacio, ¿cierto?, para poder detenerse, para poder reproducirse, para poder alimentarse.
pero eso hay que tener cuidado. Yo creo que lo principal, cuando hablamos, como decía la subsecretaria, cuando hablamos de sustentabilidad, es entender que esa sustentabilidad también se entiende a los espacios, ¿cierto? No es solo la industria del turismo. Necesitamos espacios más sustentables para desarrollar un turismo más sustentable. Más sano. Más sano, sí. Mejor vida. Entonces creo que ahí son esfuerzos que se hacen desde la industria del turismo, pero que también esperamos, ¿cierto?, que se hagan desde otros sectores de la sociedad. No ganamos solo mucho con tener un turismo sustentable, sino que esperamos una vida un poquito más sustentable. Hace un rato dejamos esperando a nuestros amigos de la Cuarta Región con el Valle del Elqui. Quiero ver ahora sí la nota introductoria del Valle para que posteriormente podamos conversar sobre esa zona. La Serena es la capital de la Cuarta Región de Coquimbo. Pertenece a la provincia del Elqui y limita al sur con Coquimbo y Andacollo, al norte con Leyera, al oeste con el Océano Pacífico y al este con Vicuña. Fue fundada en 1544, siendo así la segunda ciudad más antigua de Chile, después de Santiago. Primero recibió el nombre de Villanueva de la Serena, pero por orden de Pedro de Valdivia refundan la ciudad bajo el nombre de San Bartolomé de la Serena. Pero en lo que concierne a los atractivos turísticos, los más concurridos son Isla Damas, Playa Totoralillo, Observatorio Astronómico La Silla, Punta de Choros, Tongoy. Claro que hay otros lugares para recorrer, como el mítico Valle del Elqui, llamado antiguamente como Valle de Coquimbo. En esta zona está ubicado el embalse Puclaro. El valle se beneficia de su recurso hídrico y largos periodos de sol durante el año. Ambos, excelentes para la producción de frutas, vegetales y especialmente la cultivación de uvas para la exportación y para la producción local de pisco. Justamente la producción de este licor es una de las características más arraigadas en la región. Varias destileras, tanto grandes fábricas como otras más pequeñas, han abierto las puertas al público con degustaciones y demostraciones de todo el proceso de producción. Gracias a la claridad de sus cielos, algunas organizaciones internacionales han instalado observatorios astronómicos en las cumbres de los cerros Pachón y Tololo. Playas, comida, astronomía, viñedos, el Museo de Gabriela Mistral en Vicuña son solo algunos de los atractivos que tiene La Serena y el Valle del Elqui. Fernando, hay una mixtura interesante acá, entre ciencia, turismo, empresariado por parte de lo que pasa con el pisco. ¿Qué sensación te deja en lo macro lo que pasa hoy con el Valle del Elqui? Bueno, lo que tú dices, el Valle del Elqui tiene la riqueza que tiene todas estas variedades, digamos. O sea, hay una dominancia así en el Valle del Elqui de todo el espacio del mismo valle, digamos. O sea, estar encerrado en estos valles de forma de me parece notable, y que por la cercanía, lo que tú decías antes, permite que acá la diversidad de turistas, la diversidad de público sea mucho más, diríamos, más desagregada, digamos, no está tan concentrado en ciertos grupos sociales. Así que yo creo que tiene ese valor. Y que tiene esta cualidad que tiene muchas veces el turismo de inventar cosas, digamos, que son interesantes. Hay gente que cree que el valle tiene una fuerza cósmica y se han creado una especie de centros de estudio respecto de eso. La gente ve ovni en ese lugar con más facilidad que los que los ve en Vitacura. Aunque puede que en Vitacura haya más ovnis que digamos que ahí. Entonces, yo creo que se produce eso, que el valor, de diferencia de los lugares que estábamos hablando antes, es que tiende a ser un espacio mucho más de mayor socialización, digamos, de grupos, menos grupos extranjeros o turistas extranjeros y más de un turismo nacional, también más, digamos, más diverso. Ahora se habla también de que en el norte de nuestro país, específicamente en esa zona, en el valle, en los distintos valles de la Cuarta Región, como decía Miguel, Guillermina, efectivamente, desde el punto de vista astrológico, astronómico, es mucho más interesante poder hacer investigaciones ahí, ¿no? Todo nos demuestra que así es. Ahora, el Valle del Elqui debe ser también por la ubicación geográfica, ¿no es cierto?, las latitudes, etcétera, cómo es la calidad de los cielos en términos de visibilidad, qué tipos de nubosidad y etcétera, y todo eso afecta en qué es lo que yo voy a pesquisar para estudio. Y eso está demostrado, no hay vuelta que darle. Subsecretaria, quiero preguntarle también por el Valle del Elqui.
A futuro, ¿se planea hacer algo en específico en esa zona, cambiar quizás las directrices que se han manejado hasta ahora? A ver, primero que nada, en relación al tema de las estrellas, nosotros hemos estado trabajando ahora, de hecho hace pocos días hicimos el lanzamiento de un programa de bien público que es de astroturismo, donde se involucra tanto al sector público como privado, con el mundo científico, ver de qué manera podemos coordinar esta oferta que se ha ido desarrollando en torno al turismo astronómico y cómo podemos acercar los astros hacia la gente. Me tocó conocer ahí, conversar con una persona de Vicuña. La experiencia, eran dos padres, habían tenido un hijo mayor, había tenido problemas de salud, estaban los dos cesantes y habían descubierto un día mirando el cielo qué es lo que realmente tenemos acá en nuestro pedazo de tierra. Y vieron el cielo y dijeron, esto es lo que tenemos. Y hoy día, después postularon a un proyecto de Cercotec y hoy día tienen ahí un observatorio, tienen tienen telescopios, miran el cielo, ya reciben más de 6.000 turistas y eso le cambió la vida a esa familia. O sea, les dio una posibilidad de desarrollo enorme. El turismo tiene esa gracia, esa virtud que permite, o sea, principalmente es una oferta de pequeño y microemprendimientos, es la principal fortaleza que tiene este sector. Porque puede ser que esté muchas veces vinculado a personas de más alto ingreso, pero lo que genera, la oferta que se genera en torno a esto es de muy pequeño microemprendimiento, o sea que aporta mucho al desarrollo económico local. Y específicamente el Valle del Elqui, ahí estamos viendo algunas cosas, hay algunas ideas en relación a desarrollar en torno a la vía férrea una actividad de cicloturismo, por ejemplo, cómo poder acercar más y conectarlo de otra forma alternativa a vivir esta sensación de energía que tiene el Valle del Elqui mezclado con una ciclovía que te llevaría hasta La Serena. O sea, ahí también hay un desafío. Estamos trabajando en eso, ver las posibilidades, cuáles son los estudios que tenemos que desarrollar. Y principalmente trabajar en mejorar la calidad, siempre que eso pasa en todos los destinos de nuestro país, la calidad del servicio y de la atención que tiene que ver con la formación del capital humano, que son los desafíos que tenemos hoy día como país. Vámonos a Valdivia ahora, estamos pimponeando entre el norte y el sur, ya se viene territorio insular, en general el turismo de nuestro país. Valdivia, qué rico, el calle, me imagino un crudito al tiro. Vamos a ver Valdivia. Ubicada en la 14ª región de los ríos, Valdivia es la ciudad austral más antigua del mundo y la cuarta en ser fundada por los españoles en 1552, siendo descubierta por Juan Bautista Pastene. Pero fue Pedro de Valdivia quien la bautizó como Santa María la Blanca de Valdivia. La importancia de esta ciudad radica en que se transformó en un punto estratégico para acceder al Océano Pacífico. En su infraestructura resaltan los castillos como el del Corral, que durante los siglos XVII y XVIII sirvió a los conquistadores como base de abastecimiento cuando atravesaban el Cabo de Hornos y se transformó en el más poderoso de todo el sistema defensivo español del sector. También está el castillo de San Pedro de Alcántara, en la isla de Mancera, que data de 1645. En la actualidad, sus ruinas están a cargo de la Universidad Austral. Pero si ha visitado Valdivia, sabe de la influencia alemana en el lugar. Los primeros llegaron en 1846 en el velero Catalina y desde entonces comenzaron a emanciparse. Aunque llegando a la historia más reciente de esta ciudad de ríos, el año 1960 la puso en el mapa internacional por ser protagonista del terremoto de mayor magnitud registrado en la historia. A las 15:11 horas, un 22 de mayo ocurrió la catástrofe con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, a la que se sumó un devastador maremoto que afectó la costa desde Concepción hasta Chiloé. A pesar de las pérdidas humanas, de infraestructura y el daño provocado por la fuerza de la naturaleza, Valdivia y sus alrededores lograron levantarse y es así como en la actualidad se desarrollan variadas actividades culturales como las fiestas costumbristas de Niebla y Corral durante el verano. Aquí es posible degustar las exquisiteces del mar del pueblo mapuche y recetas propias de los colonos. Claro que las celebraciones en Valdivia son durante el verano y una de sus festividades más importantes es la Semana Valdiviana, que recuerda la fundación de la ciudad. Durante estos días se instalan ferias artesanales, juegos mecánicos y se elige a la reina de los ríos. Ya para culminar la celebración, el río Calle Calle se llena de embarcaciones que despiden el verano y todo esto acompañado de fuegos artificiales. Esta es la ciudad de la cerveza artesanal, de los chocolates y mazapán, del Festival Internacional de Cine y también de jazz, de los fuertes y castillos. Todo esto y mucho más es la ciudad de Valdivia. Desde
allá. Valdivia, qué lindo es Valdivia, como dice su gente. @Andy45RP me dice, Arica tiene las momias más antiguas del mundo y un paisaje y cultura impresionante. @Peque Pinochet dice, saludos y cariños a Fernando, un excelente profesor. @Panchoneta dice, mi Valle del Elqui. Me gusta cuando la gente siente los lugares propios. @Fab_Aguilera, qué maravilloso los invitados de hoy. @Tita_86, si fuese todo más accesible, tendríamos más chilenos y menos extranjeros vacacionando dentro de nuestro país. Para viajar los pasajes se vuelven impagables, nos dice @Salomé 07_09_79. El Pancho Méndez dice, momento en que la televisión descubre otras ciudades además de Viña y Santiago, La Araucanía, Magia, Villarrica, Pucón y Caburgua. Claro, es verdad, hay un país centralizado, pero yo me he encargado de decirlo hasta el cansancio, que salgamos de la centralización de una vez por todas. Una de ellas es el turismo. Vámonos a una pausa comercial, muy breve, 3 minutos, nada más, y seguimos recorriendo. Nos falta Chiloé, nos falta Isla de Pascua, nos falta, bueno, una cantidad de lugares que no se pueden imaginar. Torres del Paine. Ubicada en la 14ª región de los ríos, Valdivia es la ciudad austral más antigua del mundo y la cuarta en ser fundada por los españoles en 1552, siendo descubierta por Juan Bautista Pastene. Pero fue Pedro de Valdivia quien la bautizó como Santa María la Blanca de Valdivia. La importancia de esta ciudad radica en que se transformó en un punto estratégico para acceder al Océano Pacífico. En su infraestructura resaltan los castillos como el del Corral, que durante los siglos XVII y XVIII sirvió a los conquistadores como base de abastecimiento cuando atravesaban el Cabo de Hornos y se transformó en el más poderoso de todo el sistema defensivo español del sector. También está el castillo de San Pedro de Alcántara, en la isla de Mancera, que data de 1645. En la actualidad, sus ruinas están a cargo de la Universidad Austral. Pero si ha visitado Valdivia, sabe de la influencia alemana en el lugar. Los primeros llegaron en 1846 en el velero Catalina y desde entonces comenzaron a emanciparse. Aunque llegando a la historia más reciente de esta ciudad de ríos, el año 1960 la puso en el mapa internacional por ser protagonista del terremoto de mayor magnitud registrado en la historia. A las 15:11 horas, un 22 de mayo, ocurrió la catástrofe con una magnitud de 9,5 en la escala de Richter, a la que se sumó un devastador maremoto que afectó la costa desde Concepción hasta Chiloé. A pesar de las pérdidas humanas, de infraestructura y el daño provocado por la fuerza de la naturaleza, Valdivia y sus alrededores lograron levantarse y es así como en la actualidad se desarrollan variadas actividades culturales como las fiestas costumbristas de Niebla y Corral durante el verano. Aquí es posible degustar las exquisiteces del mar del pueblo mapuche y recetas propias de los colonos. Claro que las celebraciones en Valdivia son durante el verano y una de sus festividades más importantes es la Semana Valdiviana, que recuerda la fundación de la ciudad. Durante estos días se instalan ferias artesanales, juegos mecánicos y se elige a la reina de los ríos. Ya para culminar la celebración, el río Calle Calle se llena de embarcaciones que despiden el verano y todo esto acompañado de fuegos artificiales. Esta es la ciudad de la cerveza artesanal, de los chocolates y mazapán, del Festival Internacional de Cine y también de jazz, de los fuertes y castillos. Todo esto y mucho más es la ciudad de Valdivia. Valdivia, qué lindo es Valdivia, como hizo su ahí estábamos mostrando nuevamente el video para poner en contexto lo que pasa ahí con esta ciudad capital, que es maravillosa, porque funciona como un detonador también para muchas otras ciudades que se pueden disfrutar en la región de los lagos y la región de los ríos. Guillermina, ¿conoce usted Valdivia? ¿Cuál cree usted que es su principal fuente? Y también hablemos de esa mixtura interesante que se produce entre los colonos alemanes, la gastronomía, la cerveza. Mira, en Valdivia sí tengo la oportunidad de conocer y obviamente dentro de las cosas más pintorescas está todo lo que es el río Calle Calle, las fiestas costumbristas, ¿verdad? Que van dejando el legado porque se va mostrando lo que es propio de allí y de esa región. Indudablemente una ciudad que tiene un valor incalculable porque primero se tiene que sobrevivir y tiene que replantearse después de un incendio horroroso y luego le toca un terremoto. Entonces, de alguna manera ahí también hay algo que es propio de la gente de allá. Tal vez influye esta mixtura de los colonos que han llegado y que en conjunción con lo nuestro sacan adelante y potencian más la zona. No me cabe duda que así puede ser, porque Valdivia tiene una significación, es la cuarta
ciudad, ¿no es cierto? Porque hablamos de Santiago, Concepción, La Serena y Valdivia, las 4 grandes dentro de Chile. Y entonces hay toda una historia atrás. Ahora, esa historia también se vincula, como decía yo, Fernando, hace un rato, entre esa mixtura alemana, lo que pasó con la gente residente antes ahí, que ha influido en todo, en lo gastronómico, en la forma de la misma construcción. ¿Sientes tú que eso se transforma en un gran plus para la estructuración de una ciudad? Lo que pasa es que en Valdivia la impronta alemana es probablemente el lugar donde, y tal vez Punta Arenas, en otro sentido, en donde la presencia extranjera logró marcar muy profundamente la identidad del lugar, frutillar en todo, digamos. Entonces, además que Valdivia tiene, creo que uno de los valores adicionales que tiene Valdivia es que es un turismo urbano fundamentalmente, es decir, la mayor parte de los atractivos se encuentran en el radio urbano y eso lo hace que ahora ya no desde el punto de vista socioeconómico, sino que desde el punto de vista etario, desde el punto de vista familiar, sea también un lugar más asequible en ese sentido. Y lo otro es que la existencia de centros universitarios, la existencia de algunos centros de investigación científica, le han ido otorgando a la ciudad y a Valdivia este carácter, yo diría, como más organizado, como de un Chile un poco diferente, te fijas, que está enclavado ahí. Yo creo que sí, que la mixtura se da, pero creo que hay una preeminencia de la cultura alemana que luego también, volvemos a lo mismo, el turismo se encarga también de fortalecer, evidentemente, porque se convierte eso en un gancho desde el punto de vista gastronómico, desde el punto de vista del consumo de ciertas bebidas alcohólicas, digamos, pero yo creo que la cerveza... Ahora, esto que voy a decir yo corre más como opinión, lo podemos discutir, pero me da la sensación de que es uno de los buenos ejemplos de cómo aprovechar, en este caso el río Calle Calle está trabajando en conjunto con la ciudad vive y disfruta su río, no está... no sé, voy a decir algo que no sé, aquí quizás me van a retar, pero siento que no está contaminado, que no, o no sé. Me estoy equivocando, los valdivianos nos escriben de inmediato acá. Pero hay una buena relación, ¿no? Entre... Permanece como patrimonio el Calle Calle. Yo creo que ha tenido esa consolidación de permanecer a través de los años como un patrimonio, de reinventarse. Porque se va reinventando. Una fuente, sí, claro. Es parte, o sea, muchas veces se ponen de espaldas, por ejemplo, el propio Valparaíso en algunas partes se ha puesto de espaldas mal. Acá Valdivia tiene totalmente parte de su actividad, está en torno al cruce del puente, a la vida que hay en el río, a cómo circular. Tiene que ver con la historia, claramente, como este río fue lo que le fue dando hasta las fortificaciones en el recorrido que tienen que ver con protegerse de las embarcaciones que van por el río. Ojo, ahí también no solamente está el turismo urbano en torno a Valdivia, sino que está todo el turismo rural que tuve la experiencia de conocer ahí en Chaihuín, en la costa hacia Corral. Es muy maravilloso, es un espacio único y como pequeños agricultores se han ido adaptándose a la actividad turística y tienen muchas cosas entretenidas de muy buenos precios para ofrecerle a los turistas también. Vamos a continuar con este recorrido por los distintos lados de Chile, siempre mirándolo desde el punto de vista turístico y también cultural. Vamos a la Isla Grande de Chiloé, qué maravilloso. Ahí en la región de los lagos vamos a ver qué es lo que pasa con esta isla llena de una mitología sumamente interesante. Ha salido en la mesa de nuestra cultura verdaderas antes, ¿cómo nos la vamos a tocar ahora? Chiloé. La Isla Grande de Chiloé es un conjunto insular ubicado en la región de los lagos. Cuenta con una longitud de 180 kilómetros de norte a sur y un ancho cercano a los 50 kilómetros. La historia de la isla se inicia con la llegada de sus primeros habitantes, siendo los chonos uno de ellos. Con posterioridad arribaron los huilliches también. Fue en 1558 cuando García Hurtado de Mendoza inició otra expedición que culminó en la posesión de estas islas para la corona española, pero fue casi 10 años después cuando se inició el proceso de conquista, fundando la ciudad de Castro. A finales del siglo XIX, algunos campesinos llegaron a Castro y al no tener espacio para construir sus casas, lo hicieron encima de palafitos. Es así como nacen estas famosas edificaciones. Hoy es posible encontrarlas en las entradas norte y sur de la ciudad principal de la isla. En este lugar las mingas son tradicionales, aunque no exclusivas de Chiloé, porque en Bolivia, Perú y Ecuador también se desarrollan. Esta típica fiesta congrega un número importante de vecinos que ayudan en la tiradura de las casas, ya sea a través de la tierra o el mar.
Otro de los atractivos de esta isla son sus iglesias. 16 de ellas fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Poseen una arquitectura única en América que las transforma en uno de los atractivos turísticos. Y justamente si piensa dónde ir en Chiloé, las principales localidades son Ancud, Chonchi, Cucao, Castro, Dalcahue, Isla de Lemuy y Quellón, donde se puede pasear entre la abundante vegetación. La gastronomía chilota es uno de sus atractivos. De este lugar destacan, por ejemplo, los curantos en hoyo y el chapalele. La papa es el ingrediente principal. Los encantos de Chiloé, su cultura, sus cantos, bailes y hermosos paisajes la transforman en uno de los atractivos favoritos que ofrece Chile. La Isla Grande de Chiloé, son las 22:58, estamos absolutamente en vivo y en directo, el único programa en vivo y en directo de la televisión abierta en este momento. Y haciendo cultura. Quiero hablar con ustedes también sobre Chiloé, pero creo que nos da pie para quizás debatir un poco sobre lo que ha pasado con la isla que ha estado en la palestra los últimos días por la construcción del mall, por el aeropuerto, que también tiene este carácter centralista, ¿no? Acá en Santiago, sobre todo en Twitter, donde todos somos tan sabiondos en Twitter, todos alegando con la construcción del mall, pero cuando se le preguntó a la gente sí quería el mall. Ahora, uno ve fotos y efectivamente es una construcción invasiva, agresiva también. ¿Cómo se manejan esas sutilezas para que en el fondo la gente pueda tener acceso a un mall que yo sé que lo necesitan, pero que esté acorde a lo que pasa con la estructura y arquitectura de la ciudad? ¿Cómo se logra estoy haciendo la pregunta del millón, subsecretaria, pero cómo se logra finalmente? Sí, yo creo que la arquitectura hoy día, la ingeniería tiene miles de posibilidades para haber hecho algo que no invadiera la visión, el atractivo turístico del paisaje, de esta postal de que es Chiloé. Pero bueno, ya hay que ver de qué manera eso. El otro día mostraban ahí una postal, todavía está sin ningún cartel, así que hay que ver qué pasa después cuando le pongan carteles ya de las tiendas. Claro. Ahí va a afectarse, está todavía, ojalá que no le pongan. Porque estaba en madera, parece. Pero ¿se puede lograr un matiz entre lo que pasa con un empresariado potente, que son los malls, y que por lo general llegan a la ciudad a poner ahí su firma gigante? ¿Se puede detener eso de alguna manera? O sea, se puede coordinar, que tiene que ser una arquitectura acorde con el patrimonio, con el entorno, sí, eso ocurre. Hay muchos lugares del país donde se desarrollan actividades acordes. Siempre tenemos que en todos... las comunidades tienen que ser parte de esos procesos. Yo creo que las comunidades son cada vez más parte. Efectivamente, la pregunta es, ¿querían o no mall? Sí. Pero el mall tenía que invadir el paisaje, ese es el reparo, finalmente. El reparo. ¿Tú crees que se puede llegar a una alquimia perfecta en ese sentido? Yo creo que Europa viene de vuelta en ese caso, como que botaron todo y ahora lo están reconstruyendo en la onda de las ciudades. Sí. Yo creo que hay dos elementos que ahí son súper importante. Yo vengo de una escuela de arquitectura del paisaje, digamos. ¿Sabes? El tema del análisis de lo perceptual, no solo lo visual, es cuando uno conversa con el turista, ¿cierto? En las propias entrevistas que veíamos, es aquello que el turista valora. O sea, el turista valora lo que percibe, ¿cierto? A través de todos sus sentidos. Creo que en ese sentido, por lo tanto, forma parte del patrimonio, ¿cierto? Porque es lo que vamos a valorar, pero también forma parte de la oferta. Al hacer este tipo de arquitectura, ¿cierto? En la cual podríamos discutir eternamente con sus creadores, pero hay elementos básicos que se rompen. Las materialidades se rompen, por ejemplo. Las materialidades locales se agreden, ¿cierto? Con algunas materialidades utilizadas. Las formas se agreden. Las escalas se agreden. Entonces, no es un tema que es solo de sensibilidad, sino que también pasamos a un tema técnico. Por lo tanto, es posible, ¿cierto?, regular, es posible ordenar. Por eso existen ordenanzas, existen elementos de planificación urbana que podrían permitir evitar, y que de hecho Pucón, uno de los grandes valores que tiene hoy día es su ordenamiento desde el punto de vista. Y eso el turista lo valora. Cuando hablamos de turismo, eso el turista en forma objetiva lo valora. Entonces, claro, porque se produce algo ambivalente ahí, Guillermina. Nosotros sabemos, porque nos consta que en la Patagonia, por ejemplo, hay mucha gente que exige con justa razón conectividad. Eso trae de la mano también la muerte de un romanticismo desde el punto de vista turístico, todo se pone mucho más pragmático. ¿Es bueno manejar eso con cierto criterio por parte de las mismas autoridades? ¿O se debe ser más pragmático y construir la carretera donde se tiene que construir? Yo creo verdaderamente que aquí hay ciertas normativas, y vuelvo a reiterar lo que ya dije delante. Si hay ciertos principios, ciertas normas para mantener un equilibrio, han de cumplirse y no pasarse a llevar. Instalar un mall en pleno centro de la ciudad indudablemente es invasivo.
uno va teniendo conocimiento de otros lugares, de otras ciudades, en donde esos centros comerciales, esos malls, están hacia la parte afuera de la ciudad. Y no se rompe ese equilibrio dentro de, y se va respetando lo que es propio de allí. ¿Se puede hacer? Yo creo que sí. Indudablemente hay cuestiones que tienen que ver con factores económicos que yo no manejo, que no me compete a mí decidir. Por otro lado, uno dice, bueno, a ver, se va a instalar aquí el mall e indudablemente después esto va a funcionar. Pero obvio, si hay todo un discurso persuasivo que hace que la gente empiece a tener necesidades para poder concurrir. Y el mall lo hacen, formar parte de la vida del sujeto. ¿Yo puedo vivir sin mall? Sí. Pero eso ya después uno no se lo pregunta. Entonces pasa a ser parte de ese sistema, pasa a ser parte de ese entorno, pasa a ser parte de ese paisaje. A mí me gustaría que hubiese un poquito más de dedicación y de cuidado en algunos factores que tienen que ver básicamente con la economía. Fernando, tu impresión sobre lo que ha pasado también. Efectivamente, el hecho de que llegue un aeropuerto a la isla sin duda es favorable incluso para sus mismos ciudadanos, pero no está exento de polémica. Yo creo que el tema que estamos tocando ahora con Chiloé tiene que ser visto de una perspectiva mucho más amplia, digamos. Es innegable que nuestro país vive hace tiempo un modelo que tiende a la privatización de la casi totalidad de las actividades y que hay un retroceso del rol del Estado, cuando no un suicidio directamente, precisamente en este tipo de actividades en donde el Estado ha asumido un rol absolutamente subsidiario y cada vez más reducido, digamos. Y yo creo que hay que precisar ciertas cuestiones que de repente, de tanto repetirla, termina verdad. No es verdad que a la comunidad de Castro se le hizo esa consulta, ¿ya? Eso fue un proyecto inmobiliario, se compraron los terrenos y cuando algunos connotados arquitectos de la isla como Edward Rojas empezaron a generar una discusión, los medios crearon esta ficción de una consulta. Pero yo retaría a cualquiera que me mostrara la documentación donde hubo un supuesto plebiscito que no hubo, digamos. Y eso tiene que ver con esta prepotencia que muchas veces tiene el sector privado, ¿te fijas? Y sobre todo el sector inmobiliario, de instalarse en un lugar y actuar, como dice la profesora, por la vía de los hechos. Digamos, una vez que ya el mall había empezado a ser construido, había poco que decir. Pero no quiero ya que dar la oportunidad de dejar de mencionar dos cosas. Estamos mencionando la zona urbana. Pero Chiloé es un archipiélago. Chiloé siempre fue una cultura de bordemar. De hecho, la música que estamos escuchando es de un famoso grupo llamado Bordemar. Y el bordemar de Chiloé, la industria salmonera, lo ha contaminado, lo ha ensuciado, lo sigue contaminando y lo sigue ensuciando. Y frente a una impasividad estatal que sorprende, las concesiones de los bordes costeros se siguen dando con una liviandad enorme. Luego que hubo la crisis del virus ISA, a propósito con el tema de los salmones, muchas compañías salmoneras, tanto nacionales como extranjeras, se retiraron. Y todavía se pueden ver los basurales, tal vez no exactamente frente a Ancud, pero cuando uno recorre las islas, cuando recorre el archipiélago en un bote más pequeño, se da cuenta que es un mar muy contaminado, muy dañado. Y falta el tercer proceso que está viviendo Chiloé, que ojo, cuidado con él. Chiloé está haciendo un mar arrasado. Esa imagen de un Angelmó en donde uno podía encontrar todo tipo de recursos del mar. La pregunta es, ¿cuánto es hoy día la pesca artesanal en esa región? ¿Y qué decimos del fenómeno de la deforestación? Yo te iba a hacer un comentario antes. En esta visita que estamos haciendo a Chile, por alguna razón que debe ser de la producción, nos saltamos la octava región, porque la octava región la pinificamos completa. No hay muchos turistas que quieren ir a ver un paisaje tan monótono como ver casi en Chile en este momento hay casi 3 millones de hectáreas solo de pino entre la séptima y la novena región, cuestión que está avanzando también hacia Chiloé. Chiloé, yo haría un llamado de alerta. Somos la generación, creo, bueno, ustedes que son más jóvenes, no nosotros que vamos saliendo, que le va a dar un sí definitivo a Chiloé o lo va a Y eso arruinar. se puede extrapolar a todo, claro. Chile, a toda la visión que tenemos que tener de sustentabilidad, como decía la subsecretaria hace unos minutos atrás. Vámonos más al sur, Laguna San Rafael. La Laguna San Rafael es un lago costero que se ubica en la región de Aysén, al interior del Parque Nacional con el mismo nombre. Al norte se conecta con el Canal Moraleda a través de varios golfos y esteros. Al sur y al este limita con el Istmo de Ofqui y la península de Taitao.
En la laguna se realizan recorridos por los hielos en pequeñas embarcaciones, desde donde es posible observar la caída de grandes masas de hielo desde el ventisquero hacia la laguna. En el año 1979, el Parque Nacional fue declarado como Reserva Mundial de la Biosfera. Para llegar al parque por vía marítima se ofrecen servicios turísticos que salen desde Puerto Montt o desde el puerto Chacabuco, y por vía terrestre se puede acceder desde la localidad de Puerto Río Tranquilo hasta Bahía Exploradores por una carretera construida el año 2001. A pesar de la hermosura y lo imponente de sus paisajes, el parque no ha estado exento de polémicas al verse afectado por Hidroaicén. Hay cientos de detractores de este proyecto que planea la construcción de 2 centrales hidroeléctricas. 2 de ellas estarían ubicadas en el río Baker y parte del muro de una de ellas pasaría por este parque, por lo que varios acusan que el daño sería irreversible. Una variedad de témpanos con maravillosas tonalidades, aves patagónicas y una experiencia inolvidable se puede encontrar en un solo lugar, la Patagonia del país. Hay mucho que hablar sobre la laguna de San Rafael, sin embargo, antes permítanme decirles que esta noche puede ser tu mejor noche. Sales a tu lugar favorito y vuelves a ver a esa mujer que te encanta. ¿Quieres hablarle pero no sabes cómo acercarte? No te preocupes, invítala a un trago pero no a cualquiera. Sorpréndela con los exquisitos sabores de Sky Infusions y deja que la pureza de un vodka reconocido internacionalmente hable por ti. ¿Qué sabor quieres que tenga tu noche? Deja de lado lo habitual y vive una experiencia única con el glamour de Sky. Sky Vodka, Life in the Sky. Muchas gracias a Sky Vodka por estar junto a nosotros. Estamos haciendo Cultura Verdadera en vivo y en directo. Son las 11:09 de la noche. Hemos llegado a Laguna San Rafael, que tiene, bueno, el mismo conflicto que estábamos hablando anteriormente entre desarrollo económico y lo que pasa también con la zona desde el punto de vista de su flora, fauna. Me refiero fundamentalmente a los proyectos hidroeléctricos. La Laguna San Rafael, ¿en qué calidad podríamos definirla, Miguel? ¿Es un lugar en el que el chileno promedio logra tener acceso? ¿Es un mito esto de que finalmente es más la clase alta la que puede llegar? ¿O es efectivo? ¿Cómo lo podríamos analizar en el macro? Yo creo que en el caso de la Laguna San Rafael es efectivo. O sea, es un atractivo, mucho de lo que es turismo, de un nivel... Primero, o sea, hay que entender que es de una alta jerarquía. En turismo podemos jerarquizar los atractivos. Y la Laguna San Rafael está dentro de los atractivos de jerarquía mundial. O sea, son lugares que por su accesibilidad y por su gran valor escénico, cultural, pero en este caso escénico, un gran porcentaje del mundo le gustaría estar ahí, si uno lo pudiese calificar. Por lo tanto, también eso hace que la industria que se desarrolla en su entorno, ¿cierto?, tenga tarifas, tenga digamos, una fórmula de visita que es de alto costo. ¿Ya? El mercado presiona esa demanda. Pero habría que considerar también que la estacionalidad nos deja espacios para que, con un poquito de esfuerzo, el turista nacional también pueda llegar, ¿cierto? Y eso también habría que considerar. O sea, este turismo que vemos tan de élite, ¿cierto?, hay periodos en los cuales baja y se han hecho esfuerzos tremendos, no en el caso de la Laguna San Rafael, pero ha sido otro del propio Servicio Nacional de Turismo, para atraer a grupos sociales, ¿cierto?, que no pueden acceder normalmente a los viajes y poder de una forma beneficiarse, ¿cierto?, como la tercera edad, como los jóvenes, como las dueñas de casa. Entonces, pero en este momento en los alrededores hay hoteles, uno puede llegar de otra manera o siempre forma parte de un crucero. A ver, puedes llegar por un sendero, ¿cierto?, hacia Bahía Exploradores, que se llama, que también es un sendero de alto esfuerzo, digamos, o de esfuerzo no para una familia normal, para deportista nacional, claro, o para alguien que practica trekking en forma regular. Sí, claro. O si no, es a través de cruceros, pero también tienes distintas categorías, ¿cierto?, de embarcaciones. Estamos hablando que un viaje que se puede hacer dentro de un día. Por lo tanto, vas a tener, ¿cierto?, desde cruceros donde te sirven whisky con los hielos del glaciar, hasta otras opciones también, ¿cierto?, más económicas, que se masifican en términos de la posibilidad de acceso. ¿Cómo se está cuidando estas zonas en específico, subsecretaria, que son zonas frágiles? Todos sabemos la situación en la que se encuentra el mundo con respecto al agua. O sea, pareciera ser que cada vez son más los ojos que miran esta zona y no todos con buenos ojos. Bueno, en nuestro país en general hoy día existe una ley de medio ambiente que cada vez tiene
tiene que respetarse todas las condiciones, como tú decías, que la ley establece, pero específicamente en relación a la protección de los recursos asociados al turismo, la ley ambiental habla sobre que no se puede afectar el valor paisajístico y turístico de un territorio, cuando este está con una valoración turística importante. En función de eso, tenemos que todos prevalecer este bien público que podría ser el atractivo natural y cultural de nuestro territorio, y eso pasa porque todos lo incorporemos dentro de nuestra cultura diaria, la protección medioambiental y del cuidado de todo nuestro patrimonio en el país. Simplemente sublimes. Torres del Paine. El Parque Nacional Torres del Paine está ubicado en la región de Magallanes y la Antártica, entre el macizo de la Cordillera de los Andes y la estepa patagónica, con una superficie de 181.414 hectáreas. Fue creado el 13 de mayo de 1959, siendo conocido a nivel mundial por los macizos que le dan su nombre, gigantes de granito modelados por la fuerza del hielo glacial. Entre estos cerros es posible ver diversas especies como ñandú, blanquillo o lechuza, además de puma, chingue, zorro colorado, reptiles, anfibios y peces. Gracias a la belleza de sus montañas, la diversidad de flora y fauna, el año 2003, Torres del Paine fue seleccionada como la 8ª maravilla del mundo, tras recibir más de 5 millones de votos. Este parque es uno de los más grandes del país y el tercero con más visitas, de los cuales un 75% corresponde a extranjeros, de preferencia europeos. Pero en ocasiones hay visitas que han causado verdaderas catástrofes forestales. El 10 de febrero de 1985, un turista japonés dejó una colilla de cigarrillo mal apagada, desatando un incendio que consumió cerca de 14.000 hectáreas. Años más tarde, un checo volcó una cocinilla. En ese entonces, fueron consumidas por el fuego más de 15.000 hectáreas. Para acceder a estas maravillas, puede tomar un avión hasta Punta Arenas, siendo este el acceso más rápido. Otra opción es en barco, haciendo un trayecto entre Puerto Montt y Puerto Natales, atravesando los canales australes para conocer así paisajes inolvidables. Las Torres del Paine realmente sublimes, como lo dije al momento de presentarlas, son imponentes. Lo bueno que tiene también las Torres del Paine son las distintas formas de poder encararlas. Te hacen circuitos que son mucho más amigables u otros que son ya para la gente que hace trekking habitualmente o que le gusta escalar, qué sé yo. Hay distintas formas de poder llegar y acceder al Parque Nacional Torres del Paine. Guillermina, ¿cuál sientes tú que es el principal valor de las torres? La majestuosidad que tienen en términos de 8ª maravilla, ¿no?, del mundo, y eso es innegable. Y eso, chapó, como dicen los franceses, sacamos el sombrero a esa tierra maravillosa como es Magallanes. Y de alguna manera yo creo que ha habido muy buena difusión fuera de Chile de lo que es la zona austral de Chile y específicamente Torres del Paine. ¿Eso se debe a qué fundamentalmente crees tú, Fernando? Bueno, es lo escénico, como decía Miguel hace un rato, son más imponentes, uno las puede ver en fotografía y queda para adentro, pero ¿qué sientes tú que se ha hecho bien y que se ha hecho mal en Torres del Paine? Sí, antes de responderte quisiera devolverme un poquito a la Laguna San Rafael. Para los historiadores a veces somos los encargados de recuperar la memoria, digamos. No siempre el tema de la Laguna San Rafael ha sido igual, digamos. Hay que recordar que en 1937 el Estado construyó ahí en la misma laguna un gran hotel que hoy día ocupan las oficinas de CONAF, y que era en algún momento del año 37 el Estado estaba pensando en poder acceder a un tipo de turismo más popular, y por eso invertía en inversiones de esa característica. Habría que preguntarle a mucha gente qué pasó con esos proyectos, digamos. Y lo segundo, que era la pregunta que hacía la profesora, o creo que la hacías tú, ojo, la ley marco del medio ambiente y el sistema de estudio de impacto ambiental establece algunas obligaciones para la industria turística, pero la gran falencia que tiene hoy día es que no existe una política integral de glaciares. En Chile no existe una política integral de glaciares. Lo vimos en el caso de Pascualama, lo estamos viendo precisamente en el caso de la Laguna San Rafael. Hasta hace muy poco tiempo, 2 años, se encontró una empresa que estaba sacando enormes bloques de hielo, a los cuales simplemente la justicia no les pudo hacer nada porque no existe, no hay protección de los glaciares. Los glaciares están en una suerte de vacío legal, de tierra de nadie, y ha sido muy reticente la autoridad porque evidentemente glaciares, cursos de agua y energía son parte de ese otro gran problema que
que tenemos que abordar. Ahora, como país. eso es fundamental, subsecretaria, poder atajarlo también, ¿no? Porque eso se puede ir de las manos. Yo lo decía e insisto, es un foco de especial atención para muchos empresarios lo que pasa en Magallanes y en la Patagonia en general. Sí, ahí se concentra la principal capacidad de generación de energía en nuestro país, por supuesto, que tiene que ver con los ríos. Pero lo que hablábamos hace un rato, la posibilidad de definir las vocaciones territoriales. Necesitamos generar energía, nuestro país necesita energía para toda su producción industrial, pero también para la vida cotidiana de todos. Tenemos que generar de qué manera hacemos convivir ambas las actividades cotidianas, la actividad turística, la actividad energética, y de qué manera además las inversiones energéticas se desarrollan con un nivel de ingeniería tal que permitan no afectar el valor turístico de un territorio. Esos son los desafíos que tenemos hoy día, son los desafíos que tiene la industria energética, y yo creo que tenemos que apuntar a eso. Hay experiencias en el mundo bastante positivas en ese ámbito, así que esos son los desafíos que tenemos y eso es lo que hemos estado conversando con el Ministerio de Energía. Otro de los desafíos, me imagino, Miguel, debe ser corregir también lo estacional, que es Torres del Paine, ¿no? Puerto Natales, por lo general, en los meses de invierno, es solo para los aperrados que viven ahí en la ciudad, y en el verano cambia absolutamente la historia. ¿Se puede mejorar eso? ¿Se puede darle vida a Puerto Natales de una manera especial en invierno? Sin duda. Tuve la suerte hace varios años ya de hacer los estudios de capacidad de carga de Torres del Paine. Conozco Torres del Paine de punta a cabo, y te puedo decir que la mejor experiencia en Torres del Paine es en invierno, sin duda. Ver el Paine en invierno, ¿cierto? Es algo impagable. O sea, si yo le pudiese recomendar a alguien alguna época para ir a Torres del Paine, le recomendaría ir en invierno. Sin perjuicio que se tome 2 semanas en vez de 3 días, porque obviamente las condiciones climáticas pueden dejarlo ahí algunos días más. Pero lo que va a ver en invierno no lo va a ver ni se lo va a imaginar durante el verano. Hay una posibilidad de generar un quiebre de la estacionalidad de Torres del Paine y en general de las regiones más extremas de nuestro país, que está asociado al turismo de congresos, reuniones y eventos, porque acá hay una infraestructura increíble, hay grandes hoteles, hay espacio para desarrollar reuniones con este escenario atrás. ¿Quién no quisiera desarrollar el seminario médico, el seminario científico? Y de hecho ahora en la isla Navarino estos días se ha estado desarrollando un seminario internacional donde está toda no quiero equivocarme, pero es específicamente la flora de... Líquenes de la Fundación Omora. La microfauna. Pero se llama bio... Bueno, sí, claro. Pero están desarrollando ahí un seminario donde vienen los principales especialistas del mundo a discutir aquí mismo, en Chile, en la isla Navarino, en el extremo de nuestro país, y eso es una señal de que ahí podemos desarrollar actividades asociadas a congresos, reuniones, sobre todo con el tema científico, que le da valor, como en otras, por ejemplo, los seminarios nosotros trabajamos harto el turismo de reuniones, congresos, generan muchos recursos, gastan 3 veces más que un turista normal, tienen posibilidad de desarrollarse contra estación, o sea, en ese sentido esa es una oportunidad de desarrollo y estamos viendo eso con la región de Magallanes hoy día, de qué manera podemos desarrollar, comenzar a trabajar eso ya como una cosa más organizada. Le mandamos un abrazo fraterno a todos nuestros amigos de la República Independiente de Magallanes. Guillermina se suma a eso porque vivió ahí en Tierra del Fuego. Y sabes qué, lo que decía Javier recién, en la zona austral se hace el carnaval de invierno, el Festival de la Voz de la Patagonia, y eso, el carnaval es en plenas vacaciones de invierno, es decir, el periodo de julio, cuando de pronto han estado ustedes periodistas reporteando con 10 grados bajo cero, y entonces sale un poco de lo que se hace en el resto de Chile, que en el resto de Chile este es el tiempo en que hacen los festivales de la canción, etcétera. Allá se hace en la época de invierno. Guillermina, la tengo que interrumpir, discúlpeme porque nos está pillando el tiempo, tenemos que irnos a Valparaíso, más cerca acá de Santiago, una ciudad que lamentablemente lo ha pasado mal en los últimos meses. Veamos, Valparaíso. Ubicada en la quinta región, Valparaíso y sus cerros son uno de los centros turísticos predilectos. Claro que de historia, Valparaíso tiene mucho. Antes de la llegada de los españoles, la zona era habitada por los changos, pueblo que vivía principalmente de la pesca. Aunque fue descubierta por los españoles en 1536, nombrada como Puerto Natural de Santiago.
Por su calidad de puerto era habitado en forma esporádica, por lo que no gozaba de gran infraestructura. Es más, recién en 1810, por iniciativa de privados, se construyó el primer muelle. Pero en la actualidad, los más de 30 cerros se transformaron en el sector habitacional con coloridas construcciones. Si retrocedemos unos años, fue el 1 de diciembre de 1882, cuando se inauguró el ascensor de Concepción, siendo el primero de la ciudad. La riqueza arquitectónica que se desarrolló durante el siglo XIX le valió ser declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Y justamente, si quiere admirar la belleza de la joya del Pacífico, uno de los pasos predilectos son los miradores como Portales, Esperanza, Yugoslavo, Paseo 21 de Mayo, donde se tiene una vista panorámica. También está la Plaza de la Victoria, Muelle Prat, la Catedral, Muelle Barón, el Museo Naval y Marítimo, la Plaza Aníbal Pinto, Plaza Sotomayor, pero uno de los atractivos más concurridos es la Sebastiana, una de las 3 casas del poeta Pablo Neruda, en el Cerro Florida. Otra de las atracciones que congrega a cientos de personas son los fuegos artificiales para cada año nuevo. También está la fiesta de los 1000 tambores, que lleva cerca de 15 años de tradición, donde el mes de octubre las calles de Valparaíso se repletan de distintas manifestaciones culturales. Valparaíso tiene algo especial que transmite a todos quienes recorren sus cerros y calles, quedando encantados por la magia, belleza de su arquitectura y calidez de su gente. Vamos a separar brevemente, solo 3 minutos, y al regreso de la pausa hablaremos del querido Valparaíso y leeremos también los comentarios que llegan de ustedes en las redes sociales. Ubicada en la quinta región, Valparaíso y sus cerros son uno de los centros turísticos predilectos. Claro que de historia, Valparaíso tiene mucho. Antes de la llegada de los españoles, la zona era habitada por los changos, pueblo que vivía principalmente de la pesca. Aunque fue descubierta por los españoles en 1536, nombrada como Puerto Natural de Santiago. Por su calidad de puerto era habitado en forma esporádica, por lo que no gozaba de gran infraestructura. Es más, recién en 1810, por iniciativa de privados, se construyó el primer muelle. Pero en la actualidad, los más de 30 cerros se transformaron en el sector habitacional con coloridas construcciones. Si retrocedemos unos años, fue el 1 de diciembre de 1882, cuando se inauguró el ascensor de Concepción, siendo el primero de la ciudad. La riqueza arquitectónica que se desarrolló durante el siglo XIX le valió ser declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2003. Y justamente, si quiere admirar la belleza de la joya del Pacífico, uno de los pasos predilectos son los miradores como Portales, Esperanza, Yugoslavo, Paseo 21 de Mayo, donde se tiene una vista panorámica. También está la Plaza de la Victoria, Muelle Prat, la Catedral, Muelle Barón, el Museo Naval y Marítimo, la Plaza Aníbal Pinto, Plaza Sotomayor, pero uno de los atractivos más concurridos es la Sebastiana, una de las 3 casas del poeta Pablo Neruda, en el Cerro Florida. Otra de las atracciones que congrega a cientos de personas son los fuegos artificiales para cada año nuevo. También está la fiesta de los 1000 tambores, que lleva cerca de 15 años de tradición, donde el mes de octubre las calles de Valparaíso se repletan de distintas manifestaciones culturales. Valparaíso tiene algo especial que transmite a todos quienes recorren sus cerros y calles, quedando encantados por la magia, belleza de su arquitectura y calidez de su gente. Ya, chiquillos, estoy listo para el verano. Toalla, quitasol, mochila y lo más importante, mi Sony Xperia C3 Selfie Pro para las selfies del verano. Y al igual que yo, prepárate este verano portándote a Entel y llévate un increíble Sony Xperia C3 Selfie Pro. Aprovecha y llévatelo por 0 pesos cuota inicial equipo contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Gracias siempre a nuestros amigos de Entel. Están con nosotros también en el verano, planificando todo lo que pasa con estas vacaciones. Quinta región de Valparaíso, precisamente con su ciudad capital, Valparaíso. Vamos a hablar de todo lo que tiene este foco turístico de nuestro país. Bueno, a raíz del incendio también quedaron develadas algunas falencias desde el punto de vista político, social. Sin embargo, independiente de eso, Valparaíso sigue siendo esa postal, sigue teniendo un encanto fundamentalmente para los turistas.
¿En base a qué, Miguel, crees tú, que es la gran potencia de Valparaíso? Porque se podrían enumerar miles de cosas, pero ¿cuál es ese gran sello de Valpo? Mire, yo tengo una opinión muy personal de Valparaíso, además de la técnica, y a mí personalmente me gusta Valparaíso porque es Valparaíso. Y ojalá no deje de ser Valparaíso por el turismo. Hemos visto y uno ve permanentemente la turistificación del espacio, digamos. Y Valparaíso es atractivo para los turistas justamente porque no está turistificado todavía tanto. Claro. Si bien en Cerro Concepción ha sufrido un proceso muy agresivo. Ahora, Valparaíso también, y lo podemos ver en la historia, es una ciudad que ha ido cambiando permanentemente, ¿no? Como toda ciudad tiene una dinámica. Y hoy día, ¿cierto?, ha incorporado otros elementos, y vemos los murales, vemos cosas que no necesariamente estaban en la historia clásica de Valparaíso. Pero creo que el atractivo central de Valparaíso es su identidad. Hace 3 semanas tuve la oportunidad de recorrerlo con el presidente del Colegio de Geógrafos de Cuba, y me decía que esto él no lo ha visto en ninguna parte. En ninguna parte del mundo, siendo que es un cubano que recorrió harto. Puede ser, quizás tratando de buscarle esa explicación a mi propia pregunta, puede ser quizás subsecretaria que la gran gracia de Valparaíso, independiente a todo lo colorido que es, su arquitectura, su gastronomía, finalmente es su gente. Efectivamente, toda la experiencia que uno puede vivir en destino tiene que ver con la gente. No solamente tú puedes tener las mismas casas, los mismos colores, pero si no tienes a la gente entretenida, desarrollando, estando contigo, compartiendo una experiencia, es distinto lo que puedes vivir. O sea, hacer turismo no solamente en Valparaíso, en el mundo, hacer turismo con que te lo muestre alguien que vive en el destino, hacerlo de manera sola, como turista, sin involucrarte con la comunidad, es distinta a la experiencia que puedes tener. Sin duda. Y hoy día las tendencias en el mundo están enfocadas a buscar poder tener una experiencia turística única que sea para ti, que está construida por tu relación con el entorno y no porque te guiaste por una estructura de viaje, sino porque tú te saliste para el rinconcito, pudiste ver algo un poco más allá, compartiste, tuviste una conversación distinta, te pudiste sentar a comer algo y la señora que atendía te contó su experiencia de vida. Eso es lo que te va a entregar algo distinto, y Valparaíso claramente tiene mucho de eso, mucho de relato, de historia día a día, de mucha canción en torno a Valparaíso, y eso es lo que le da valor. Un ítem que falta por mejorar, seguridad, ¿no? Seguridad, pero también, o sea, yo creo que en Valparaíso hay planes específicos. Cada vez que bajan los cruceros hay zonas que están especificadas por dónde deben circular, y hay planes de seguridad, planes cuadrantes de seguridad específicamente para poder recibir a los turistas de crucero, y esos son los desafíos que tomamos. Hemos estado en conversaciones con el gobernador sobre eso y así lo han asumido desde la seguridad pública. Y Guillermina, voy a insistir con esta pregunta porque me interesa que lo discutamos acá. ¿Cuál cree usted que es esa gran gracia de Valparaíso? El desarrollo arquitectónico de todo lo que es el casco histórico de Valparaíso, es decir, toda esa mezcla de lo neoclásico de ese siglo XVIII que tú ves en otras ciudades dentro de Sudamérica y que lo encuentras aquí en Valparaíso, el tipo de calles, el tipo de veredas, el tipo de construcción. Yo creo que eso le da un sello maravilloso. Y por otro lado, lo que comentábamos cuando estaban comerciales, la cantidad de cerros, son más de 40 cerros. Por algo se dice que las porteñas son las que tienen las más hermosas piernas en Chile. Y el Pompi también de eso. Bueno, eso lo ve usted, yo hablo de las piernas. A mí me han dicho que las piernas y el Pompi por la escalinata, y lo he podido comprobar. Fernando, ¿cuál sientes tú que es esa gran virtud de Valparaíso? La gente. Valparaíso tiene eso de que tú lo puedes recorrer más allá de la cosa turística y seguir a los niños subiendo esa escalera, o seguir a la señora que bajó desde del plano y se fue por la escalera hacia arriba y te pregunta 1 y 1000 veces cómo lo hacen, cómo conviven con ese espacio urbano así casi en vertical. Luca, Renzo Pequenino, tiene unas imágenes que dan parte de ese sentido, digamos. Yo creo que efectivamente es la rigurosidad que tiene Valparaíso como paisaje, por la escalera, por el poco espacio, pero es la gente, cómo la gente se adaptó, cómo adaptó los espacios al cerro, cómo una casa parece montarse una sobre otra, cómo existe esta especie de diríamos, familiaridad en que la ropa interior queda colgada justo frente a la calle exterior. Hay una manera de ser en el porteño
que yo creo que es lo que le da el mayor carácter, digamos. Y claro, lo que tú decías, que el riesgo es que lo cosifiquemos tanto, digamos, que se pueda perder, digamos. Aun cuando en algunas miradas el graffiti ha dañado mucho de la arquitectura, digamos, también el paseo, digamos, de las pinturas. Pero también el graffiti tiene mucho de arte popular, de resistencia. El stencil es para mí quizás lo más maravilloso que hay en Valparaíso. O sea, cada tiempo hay una creatividad en ese stencil que van los jóvenes rayando y escribiendo. Hay una especie de, tal vez, de formas de resistencia contra ese turismo tan dirigido. Pero yo creo que es la gente. Yo creo que la gente con su orden en el invierno, cuando hay que subir cabeza gacha el cerro, con ese gigantesco destape y desorden que es la fiesta de Año Nuevo, en que ya queda ahí la bacanal. Pero incluso esa bacanal tiene mucho histórico, digamos, tiene el momento en que una comunidad se da ese momento de hacer una catarsis, digamos. Si hablamos de características de la gente de una determinada zona, o sea, su obligación, y más encima aprovechando que estamos en la quinta región, aunque yo sé que ellos no lo sienten así, irnos a Isla de Pascua, a Rapa Nui, gente maravillosa, nos ven de allá. De hecho, toda la gente ahí en Rapa Nui ven mucho lo que pasa con nuestro canal, así que se los agradecemos específicamente con este programa. Vamos a ver este video que pone en contexto por qué queremos tanto finalmente Rapa Nui. Ubicada en la Polinesia, Isla de Pascua es uno de los principales atractivos turísticos de Chile. Está en medio del Océano Pacífico, a 3.700 kilómetros de caldera. Posee una gran belleza natural y misteriosa cultura ancestral, con sus enigmáticos moais. ¿Pero cómo se dio el poblamiento polinésico? Hay varias teorías. Uno, que los habitantes provendrían de la isla de Java, en la Polinesia francesa. Por otra parte está la idea del poblamiento americano. En esta se cree que la población de Isla de Pascua viene de culturas preincaicas de América del Sur. Rapa Nui está lleno de tradiciones y cultura. Por ejemplo, la fiesta Tapatí, que se celebra en el mes de febrero y se extiende por 2 semanas, en las que se realizan ceremonias ancestrales como pintura corporal, relatos de historias épicas y el descenso a gran velocidad por una colina de jóvenes sobre troncos y la elección de la reina de la isla. Si quiere salir a recorrer la isla, no puede dejar de visitar el complejo arqueológico de Tajai, el que se ubica en las cercanías de Angaroa y está formado por un conjunto de altares para venerar a los ancestros. Otro lugar interesante es el Mauna Terevaca, que corresponde al cerro más alto de la isla. Desde allí se aprecian los 3 vértices de la isla. También está Anaquena, que se ubica a 30 kilómetros de Angaroa. Es una playa hermosa y amplia, de arenas blancas, con palmeras y aguas color turquesa. Y finalmente la península de Poike, que es un volcán de más de 3 millones de años, el más antiguo. No solo son sus paisajes, sus arenas blancas, sus playas turquesa, es también la mística de una cultura que mantiene hasta nuestros días sus costumbres. Por todo es imperdible visitar Isla de Pascua. Qué maravillosa isla, ya vamos a hablar de ella. Antes les quiero comentar que llegó el verano, el calor, las vacaciones y ya nos estamos preparando para disfrutar. Y cómo no, para mostrarle al mundo dónde y cómo lo estamos pasando con las infaltables selfies del verano. Y qué mejor que hacerlo que con tu Sony Xperia C3 Selfie Pro, que si te portas a Entel te lo podrás llevar por 0 pesos cuota inicial equipo, contratando tu plan multimedia desde 29.990 pesos mensuales. No te pierdas esta oportunidad llamando al 600-367-7000 o en entel.cl. Entel, vivir mejor conectado. Gracias a nuestros amigos de Entel, como siempre, junto a nosotros desde el primer día, desde el día 1. Estamos haciendo cultura verdadera, únicos en vivo y en directo, 23:29 de la noche. Haciendo cultura en vivo y en directo, ahora para hablar de Rapa Nui. Bueno, con la isla de Rapa Nui pasan muchas cosas, más allá de lo bonita que es. Tuve la oportunidad de conocerla hace algunos meses. Más allá de lo bonita que es, y lo comentábamos acá antes de empezar, pasa algo particular con la estructuración histórica que tiene la isla con el Conti, la cual ellos no se sienten, o una gran parte de la población no se siente chilena. Muchas veces pasa ahí que también el turismo se ve algo mermado, ¿no? ¿Cómo se puede mejorar esa relación con la isla de Pascua y que ellos también se sientan más parte de lo nuestro y nosotros sentirnos más parte de la isla también?
Dejo abierta la pregunta al que quiera participar. Es complicado. Y a partir yo por la historia, pero es complicado porque fíjate que de alguna manera lo comentábamos. Isla de Pascua es como un lugar más cosmopolita. Por otro lado, durante muchísimos años, el pascuense se sintió más del otro lado que del continente. Claro. Se sintió más Polinésico, adherente a la lengua francesa que al castellano. Entonces, ¿cómo poder provocar ese acercamiento? No es fácil, porque el pascuense en una primera instancia crea una cierta resistencia. A veces incluso es más amable con el extranjero que con su coterráneo chileno. Claro. Entonces ahí hay una cuestión también de las confianzas ofrendadas. Palabra que se empeña, hay que esmerarse en cumplirla, porque si no creamos desconfianza y eso produce distancia. Fernando, y te lo voy a preguntar quizás de manera más acotada en virtud del tiempo. ¿Dónde se produce el error histórico en la relación entre la isla y el Conti? el maltrato que el Estado chileno y la sociedad chilena le ha dado a la isla es impresionante. O sea, lo convertimos en un lugar para ir a buscar esclavos, para llevarlo a las guaneras. Después se entregó a una empresa ganadera, la William Balfour, que arrinconó a la población. Como si eso no fuera poco, después que hicimos, el Estado instala ahí un leprosario, y por lo tanto no es que, como dice la profesora, que el Rapa Nui está alejado de nosotros lo alejamos durante mucho tiempo. Y eso ha ido generando una conciencia de autonomía muy fuerte. El movimiento autónomo Rapa Nui data con fuerza de por lo menos el año 66, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que la primera política de acercamiento, yo creo que tiene que ver con eso, pero con otro grupo indígena, es un reconocimiento de parte del Estado chileno, de parte de la sociedad chilena, de un histórico maltrato, discriminación y destrucción que se hizo sobre la isla, digamos. Mientras no se produzca esa especie de acuerdo histórico, ya es dable, y yo lo entiendo perfectamente, que la comunidad Rapa Nui sienta desconfianza de Chile, porque la pregunta sería otra: ¿qué ganaron ellos cuando Policarpo Tordo en 1888 se tomó la isla y la convirtió en chilena, digamos? Tienen muy poco que decir a su favor. Y este movimiento más cercano a Francia tiene que ver con eso, no tiene que ver con un tema de identidad tahití, tiene que ver con el tema de que ellos suponen que en Francia, por las razones, por las políticas que lleva Francia respecto de los pueblos de la Polinesia, podrían ser mejores. Pero yo creo que mientras el Estado en Tahití pasa algo similar con los franceses, ¿eh? También hay una animadversión especial al ciudadano francés que va a visitar Tahití. Subsecretaria, su visión sobre Rapa Nui, no sé si estoy siendo quizás muy grandilocuente, de este conflicto que tenemos finalmente el Conti con Rapa Nui. ¿Usted siente que esto se puede solucionar de manera mucho más afable? Se han hecho desafíos, se han hecho trabajos, se han hecho avances. Siempre el Ministerio del Interior ha estado tratando de reconstruir estas confianzas. Hay algunos proyectos ahí de cómo poder darle una figura de administración directa con el Ministerio del Interior, aparte de la región, de manera independiente a la regional, de tal forma de poder tener, porque es con la centralización del país, de lo central a lo regional, de lo regional a Rapa Nui. Entonces la idea es poder tener una relación directa con los niveles nacionales. Pero yo creo que Isla de Pascua tiene una belleza única en el mundo. Su cultura, dentro de todo, se mantiene viva, es una cultura viva, se sienten, me ha tocado, porque participan con nosotros siempre en distintos eventos, conocer a un grupo de jóvenes que estudian acá en la ciudad de Santiago, que son de la isla y que vienen y ellos siguen viviendo, se juntan entre ellos, siguen viviendo su cultura, trabajan con nosotros en hacer acciones promocionales, por eso me ha tocado verlo en algunos eventos con ellos. Pero creo que tienen una energía única y que una vez de pasar esa careta inicial, uno puede percibir esa sensación de sentirse fuerte, de sentirse... No, me gusta. Ahora, como cultura. Quizás la gran virtud de Rapa Nui desde el punto de vista turístico, no sé si estás de acuerdo conmigo, Miguel, es que uno siente que esto es muy reciente, que la historia de ellos está ahí, que las grandes batallas finalmente no distan mucho más allá de 50, 60 años, entonces está todo ahí, las piedras están hablando y que siguen ocurriendo, por eso, como decía la subsecretaria, la cultura está viva ahí. Bueno, tú sabes que la declaración de UNESCO de Patrimonio de la Humanidad no es por los Moai, es la cultura viva.
Y eso es algo que a veces no nos damos cuenta, digamos. O sea, la singularidad de Isla de Pascua está en sus habitantes. ¿Ya? Complementariamente, la singularidad está en el trabajo político, ¿cierto? Y los recursos arqueológicos. Pero la gran singularidad está en que ahí habita una población que es la misma, con todos sus mestizajes, que son naturales en todas las poblaciones, claro, pero que de raíz es la misma, ¿cierto?, que habitó hace ya cientos de años. Primero un saludo, yo he trabajado con la isla sistemáticamente en turismo y la verdad que tengo una visión a lo mejor un poquito distinta. Yo creo que si bien existe un conflicto, y creo que el profesor lo explicó muy bien, es un conflicto que no hemos entendido los continentales. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que asumir, ¿cierto? O sea, más que el conflicto de ellos es que nosotros no asumimos además que hay otro patrón cultural que es el polinésico. Claro. Entonces, nuestro patrón cultural occidental no responde al mismo patrón cultural de ellos que es el polinésico, y obviamente cuando hay encuentro de patrones culturales hay choque. Pero no necesariamente hay un conflicto permanente ni latente, ¿cierto? En términos de que esto... No hay una tensión, pero... Hay tensiones propias de esta diferencia en los patrones culturales. Pero ellos tienen elementos desde la perspectiva del turismo que son súper interesantes. O sea, en Isla de Pascua todos los emprendimientos turísticos, salvo uno, ¿cierto?, que es por el que ellos tienen más conflicto, ¿cierto?, todos son socios Rapa Nui. Y eso no pasa en el resto de la oferta con valor étnico, digamos. No solo los turísticos, cualquier emprendimiento debe desarrollarse de manera conjunta. Conjunta o al menos relacionado, ¿cierto?, a familias Rapa Nui. Eso le da a la oferta un valor. Y hay otro valor que yo creo que es súper interesante en esa oferta, que es la escala a la cual se ofrece el turismo en Isla de Pascua. Isla de Pascua podría haber sido, hace 20 años atrás, se hubiese tomado otros caminos, ¿cierto? Podría haber sido un lugar con hoteles, resorts, escalas completamente distintas a las que hoy día tenemos oferta. Y hoy día, ¿cierto?, los empresarios Rapa Nui han una dinámica de desarrollo turístico bastante más lenta, que es la dinámica de desarrollo turístico tradicional de los destinos de estas características, ha ido fortaleciendo su propia identidad. Y eso yo creo que es un tema a valorar desde el continente. ¿Ya? La oferta que hay en Isla de Pascua es sencilla, pero a la vez da cuenta de estar a 4.000 kilómetros de cualquier otro punto, y eso es sustentabilidad. Eso, ahí hablamos de huella de carbono, hablamos de otros elementos propios de la sustentabilidad. Cuando los turistas extranjeros llegan a nuestro país, llegan a Santiago. A muchos nos gusta la ciudad, pero bueno, es la ciudad capital, en un país centralizado, es la ciudad que manda, y tiene lugares no muy distantes de nuestras comunas que son dignos de conocer. Santiago y sus alrededores. Santiago, capital de Chile, ubicada en la región metropolitana, en la zona central de Chile. Limita al norte y al oeste con la región de Valparaíso, al este con Argentina y al sur con la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. El kilómetro cero de nuestro país, la Plaza de Armas, actualmente goza de gran popularidad entre los turistas. Ahí se concentran edificios históricos, comercio, artistas callejeros como pintores, fotógrafos y músicos, además de ajedrecistas. Este es un excelente punto de partida para recorrer la historia de las calles del sector céntrico. Sin ir más lejos, fue el escenario de la fundación de Santiago a mediados del siglo XVI, en manos de Pedro de Valdivia. Varios de los edificios que hoy estamos acostumbrados a ver no siempre representaron lo mismo. Por ejemplo, la Municipalidad de Santiago en la época de la colonia era la cárcel y cabildo abierto. El correo fue utilizado como el Palacio del Gobernador y hasta 1846 servía como residencia de los presidentes. Ya en 1882 comenzó a funcionar como todos lo conocemos. Justo al lado está el Museo Histórico Nacional, que en sus albores era el edificio de la Real Audiencia, máximo tribunal de la época. Es cosa de caminar un poco y se encontrarán con mucha historia en cada pared. La Moneda está a unos 15 minutos, desplazándose a pie desde la Plaza de Armas. El actual edificio fue en un comienzo la fábrica de monedas, que pasó a ser la Casa de Gobierno años más tarde, donde presidentes como José Manuel Balmaceda incluso pernoctaban en el lugar. El Cerro Santa Lucía, con una historia que data del siglo XIX, es uno de los paseos imperdibles por la vista que ofrece y la hermosura de sus jardines.
En el Palacio de Bellas Artes, inaugurado para el centenario en 1910, conviven dos importantes museos, el de arte contemporáneo y el Nacional de Bellas Artes. Y quizás es uno de los barrios más pintorescos de Santiago. Pero un infaltable es el Mercado Central, el que abrió sus puertas en 1872, momento desde el cual los comerciantes instalaron sus locales, destacando su gastronomía hasta nuestros días. Luego, acercándonos a la comuna de Providencia, encontramos la casa del poeta Pablo Neruda, la cual posee sus colecciones y parte de su atractiva vida personal. Está específicamente en la calle Fernando Marqués de la Plata, 0192. A esta propiedad la denominó La Chascona. El premio Nobel la mandó a construir para su amante secreta, Matilde Urrutia. Pero no todo se concentra en el centro. La abundante naturaleza está cerca de 52 kilómetros. El Cajón del Maipo es un importante atractivo turístico. Este habría sido el lugar de residencia de indígenas como Poyas, Chiquillanes y Puelches. Este sector destaca por lugares como el Monumento El Morado, el Velo de la Novia, el centro de esquí Lagunillas y el embalse El Yeso. Este último demoró 10 años su construcción, siendo inaugurado en 1964 por el presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Tiene una capacidad de 253 millones de metros cúbicos, siendo la principal fuente abastecedora de agua potable para la región metropolitana. Con permiso de la gobernación, se permite practicar windsurf y pesca deportiva. Pero la localidad del Cajón del Maipo hoy destaca por sus actividades al aire libre y deportivas, como rafting, escalada, paseos en mountain bike, parapente, acampar, cabalgatas, entre muchas más. También, a tan solo 1 hora de Santiago, están variados centros de esquí que son de gran atractivo para los extranjeros. Es cosa de buscar y encontrarán. Las maravillas de Chile están en todos sus rincones y cada uno de ellos alberga una gran historia para ser contada a todos aquellos que llegan a visitarlo y a disfrutar. Santiago y sus alrededores, ¿cómo no vamos a hablar de todo lo que significa esta ciudad para el país? Nos vamos a ir a un último corte comercial muy breve, de 3 minutos nada más, y ya seguimos. Santiago, capital de Chile, ubicada en la región metropolitana, en la zona central de Chile. Limita al norte y al oeste con la región de Valparaíso, al este con Argentina y al sur con la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. El kilómetro cero de nuestro país, la Plaza de Armas, actualmente goza de gran popularidad entre los turistas. Ahí se concentran edificios históricos, comercio, artistas callejeros como pintores, fotógrafos y músicos, además de ajedrecistas. Este es un excelente punto de partida para recorrer la historia de las calles del sector céntrico. Sin ir más lejos, fue el escenario de la fundación de Santiago a mediados del siglo XVI, en manos de Pedro de Valdivia. Varios de los edificios que hoy estamos acostumbrados a ver no siempre representaron lo mismo. Por ejemplo, la Municipalidad de Santiago, en la época de la colonia, era la cárcel y cabildo abierto. El correo fue utilizado como el Palacio del Gobernador y hasta 1846 servía como residencia de los presidentes. Ya en 1882 comenzó a funcionar como todos lo conocemos. Justo al lado está el Museo Histórico Nacional, que en sus albores era el edificio de la Real Audiencia, máximo tribunal de la época. Es cosa de caminar un poco y se encontrarán con mucha historia en cada pared. La Moneda está a unos 15 minutos, desplazándose a pie desde la Plaza de Armas. El actual edificio fue en un comienzo la fábrica de monedas, que pasó a ser la Casa de Gobierno años más tarde, donde presidentes como José Manuel Balmaceda incluso pernoctaban en el lugar. El Cerro Santa Lucía, con una historia que data del siglo XIX, es uno de los paseos imperdibles, por la vista que ofrece y la hermosura de sus jardines. En el Palacio de Bellas Artes, inaugurado para el centenario en 1910, conviven dos importantes museos, el de arte contemporáneo y el Nacional de Bellas Artes. Y quizás es uno de los barrios más pintorescos de Santiago. Pero un infaltable es el Mercado Central, el que abrió sus puertas en 1872, momento desde el cual los comerciantes instalaron sus locales, destacando su gastronomía hasta nuestros días. Luego, acercándonos a la comuna de Providencia, encontramos la casa del poeta Pablo Neruda, la cual posee sus colecciones y parte de su atractiva vida personal. Está específicamente en la calle Fernando Marqués de la Plata, 0192.
A esta propiedad la denominó La Chascona. El premio Nobel la mandó a construir para su amante secreta, Matilde Urrutia. Pero no todo se concentra en el centro. La abundante naturaleza está cerca de 52 kilómetros. El Cajón del Maipo es un importante atractivo turístico. Este habría sido el lugar de residencia de indígenas como Poyas, Chiquillanes y Puelches. Este sector destaca por lugares como el Monumento El Morado, el Velo de la Novia, el centro de esquí Lagunillas y el embalse El Yeso. Este último demoró 10 años su construcción, siendo inaugurado en 1964 por el presidente Jorge Alessandri Rodríguez. Tiene una capacidad de 253 millones de metros cúbicos, siendo la principal fuente abastecedora de agua potable para la región metropolitana. Con permiso de la gobernación, se permite practicar windsurf y pesca deportiva. Pero la localidad del Cajón del Maipo hoy destaca por sus actividades al aire libre y deportivas, como rafting, escalada, paseos en mountain bike, parapente, acampar, cabalgatas, entre muchas más. También, a tan solo 1 hora de Santiago, están variados centros de esquí que son de gran atractivo para los extranjeros. Es cosa de buscar y encontrarán. Las maravillas de Chile están en todos sus rincones y cada uno de ellos alberga una gran historia para ser contada a todos aquellos que llegan a visitarlo y a disfrutar. Con Santiago pasa algo particular que lo comentábamos mientras veíamos el video. Como decía Guillermina, poca gente sabe cuáles son los edificios históricos, qué es lo que significan. Estábamos viendo en la nota que se explicaba, por ejemplo, por qué la moneda se llama La Moneda o en qué se ocupaba antes la Municipalidad de Santiago. No conocemos esos datos y creo que en gran parte no conocemos qué es lo que pasa alrededor de la ciudad y que muchas veces a 15, 20 minutos nos encontramos con parajes naturales muy bonitos. Subsecretaria, ¿siente usted que en ese sentido fallamos nosotros como ciudadanos? Efectivamente, pero los chilenos muchas veces estamos tan, sobre todo los que viven en Santiago, estamos tan inmersos en el día a día de la ciudad que no nos damos cuenta dónde estamos situados. Yo me acuerdo hace muchos años que llegaron unos amigos brasileros y yo no sabía dónde llevarlo. Estoy hablando hace muchos años. Y efectivamente, porque uno no tiene la cotidianidad de mirar el Santiago como un destino turístico. Y claro, tiene una cantidad de paisajes, de entretenciones, además no solamente el paisaje y la ciudad misma, sino que todo lo que se desarrolla en la cultura. O sea, el Festival de Teatro Amil es un festival que tiene muchas actividades callejeras y es bastante potente todo lo que se desarrolla en torno a eso. Es una ciudad entretenida y yo creo que hay que aprender a vivirla y conocerla, y es la invitación para todas las personas que vivimos acá en la ciudad de Santiago. Desde el punto de vista también gastronómico, Miguel, en los barrios más clásicos de nuestro país uno puede encontrar de esas picadas buenas. Bueno, todo mi punto débil. Hablemos de comida. Sin duda, Santiago y sus picadas. Yo en eso concuerdo que todas las ciudades tienen sus picadas. Pero Santiago concentra una gran cantidad. Yo diría la gran picada de Santiago en La Vega, sin duda, y de ahí empezamos a repartir picadas para los barrios. O sea, todos los barrios tienen aquellos espacios donde se junta, o donde se juntó la comunidad y que se han ido transformando en lo que llamamos la picada de mantel largo en algunos casos, o se mantienen como la picada de piso tierra, ¿cierto?, en otros, ¿cierto? Pero sin duda aquella gastronomía que está detrás de las picadas, y yo eso es lo que rescataría. Por un lado el ambiente y la gastronomía. O sea, en Santiago y en Chile tenemos gastronomía, de la cual tenemos que enorgullecernos. En general hablamos mucho de la gastronomía peruana, que tiene grandes aportes, pero sin duda tenemos una gastronomía nacional criolla de gran valor, que está puesta en valor también por muchos de nuestros chefs populares y lo que tiene Santiago también es lo que nos dicen muchas veces nuestros propios compatriotas que viven en otros lados, que en el fondo yo voy a Santiago y tengo la posibilidad de ir a un concierto de rock o ir al teatro o quedarme en la casa y pasarlo bien o ir a comer sushi. Hay una amplitud, hay un abanico de cosas que se pueden hacer, Guillermina. ¿Eso lo ve usted como un valor de la ciudad? Absolutamente, y un poquitito para que ocupemos bien los minutos. A conocer Barrio Concha y Toro, Barrio Las Tarrias, Barrio París y Londres, Vega Central, Quinta Normal, Estación Central, Barrio Yungay, Parque Los Reyes, Palacio Cousiño. Usted no entiende que hay cartas que eran con sello, con estampilla. Y entonces ahí hay mucho que aprender. Y finalmente el Mercado Central.
Mira, ese fue un buen dato, cuando de repente llegan amigos de afuera y nos pasa lo mismo que apuntaba a la subsecretaria. ¿Dónde podemos ir? Chuta, no sé, pues te voy a llevar donde carreteo yo lo más cerca, pero hay muchas cosas que se pueden hacer. Fernando, me va quedando un minuto de programa. ¿Cuál es, crees tú, el gran resumen de lo que se puede hablar de turismo en Chile? Lejos en Santiago. En Santiago. En Santiago del Río Clarillo. La Reserva Nacional Río Clarillo, una maravilla que se puede ir en Transantiago, pero es un lugar que, estando a menos de 30 minutos del centro de Santiago, es un lugar maravilloso para la familia, para el tipo que quiera conocer la ecología de la zona central, para los que quieran hacer trekking y finalmente los que solo quieren sentarse metiendo sus pies en el agua del río, que es un agua pero cristalina total. El río Clarillo, una maravilla. Y luego, por el Cajón de la Rayán, el Santuario de Naturaleza, también, es un lugar también muy maravilloso. Son lugares que en términos de accesibilidad, por transporte público y por supuesto con vehículos, se puede llegar en no más de 30 minutos y se tienen lugares maravillosos. Pero yo recomiendo, no puede haber un santiaguino que no conozca Río Clarillo, porque, y con eso cierro mirando la imagen de Pedro Aldía, porque es probable cuando uno esté en el Río Clarillo y vea la vegetación, debe haber sido más o menos el mismo paisaje que vieron los españoles cuando llegaron al siglo XVI. Yo creo que esa es la maravilla que tiene. Esa era la génesis de todo. Sí, claro. Guillermina, Fernando, Miguel, subsecretaria, muchas gracias a los cuatro por haber venido a nuestra Cultura Verdadera. Esperamos que ustedes lo hayan disfrutado. Sé que nos quedaron muchos otros lugares y focos turísticos importantes en el tintero, pero como siempre decimos, ¿por qué nos vamos a complicar? Se puede hacer una segunda patita. Que estén muy bien, muy buenas noches. Este es el aporte que hacemos en el canal para la cultura en la televisión. Los únicos en vivo y en directo, no nos cansamos de decir eso, 0006. Nos despedimos, se viene Así Somos ahora. Que estén muy bien, muchas gracias.